Muy buenos días. No hay motivos para la euforia, no hay razón que justifique los golpes en el pecho ni datos de empleo buenos para el triunfalismo económico de la Moncloa. Este viernes hemos conocido las cifras del paro correspondientes al mes de mayo y que han difundido los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo. El quinto mes del año suma 200.000 trabajadores más con respecto al anterior y resta 49.000 desempleados. Pedro Sánchez hace campaña con estos datos a través de las redes sociales. Publica este tuit que están viendo en sus pantallas. ¿La mejor España o la peor derecha de Vox y del Partido Popular? Pues bien, veamos la otra cara de la moneda, la de la afiliación a la Seguridad Social, donde nos encontramos con el menor crecimiento en un mes de mayo desde 2020, año marcado por la pandemia. Así que si lo obviamos, sería el menor repunte desde 2016. Los números apuntalan también que la desaceleración en el ritmo de creación de empleo es una realidad en nuestro país. El número de parados es superior a los 2,7 millones oficiales que nos dicen hoy. Rondamos los 3,2 según las oficinas del SEPE. Hay más afiliados, pero trabajan muchas menos horas. 1,6 millones de empleados no trabaja ni una sola hora a la semana, un 46% más que antes de la pandemia. Contratos temporales, fijos discontinuos con los que manipular las cifras y, a pesar de todas las trampas, nuestro país sigue siendo líder de paro juvenil en Europa. 2 de cada 10 parados en Europa son españoles. Casi un año llevamos como los reyes del desempleo. El mercado laboral no muestra datos de fortaleza. La base sólida es la de la mentira y el arte de la manipulación a menos de 2 meses de las elecciones generales. Su legado, el de Pedro Sánchez, es el de ser líderes en paro y sumar 330.000 millones más de deuda. Por esto será por lo que nuestro presidente, por lo que Pedro Sánchez, pase a la historia. Terminamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Sobre todo nos centraremos también en esos datos del empleo que publica hoy el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, pero también, por supuesto, tendremos que hablar de esta precampaña electoral donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado a la acción alertando, llamando a ese voto del miedo contra Partido Popular y Vox. También tenemos muchos más asuntos de los que hablar. Por ejemplo, hemos conocido cómo los libros de quinto de primaria, de sociales, atención, un análisis, según un informe que ha realizado Hablamos Español, los compara los del País Vasco con el resto de España. En el País Vasco, fíjense cómo es el asunto, se le da más importancia a la pesca vasca que a los propios reyes católicos. En fin, hablaremos de todo ello a lo largo de las próximas 2 horas. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Hoy es viernes, ¿no? Sí. Qué alegría. No sabes lo que me alegra. No por nada, porque mañana hay una tristeza que es que no hay programa y a mí el programa me llena mucho, pero... En fin, como ya tengo la cabeza como un bombo esta semana... Hoy Pronto estoy más empezarán que nada... los fines de semana de mítines, ¿eh? Sí, pero eso es que lo haga el que se juegue algo. De momento yo no me juego nada. Hoy estoy fundamentalmente desorientado porque he buscado 7 fuentes del tema del paro. Contigo ya sería la 8ª. Tú la verdad es que has hecho una síntesis, sí, pero las otras 7 fuentes no coincide ni una. Entonces, claro, 7 fuentes que van desde la USO hasta Daniel Lacalle, hasta OK Diario, hasta The Objective, hasta, y eso sin entrar en televisiones, más 2 ministros y que no coincidan ninguna. Bueno, pues tengo la sensación de que yo, que me he preocupado de buscar 7 fuentes, me he perdido. El ciudadano que no busca 7 fuentes y hace bien, porque tendrá cosas más serias que hacer que buscar fuentes de información, pues le están dando... Es que todo depende de cómo se cuente y con qué lo compares. No, y el morro que le porque pongas puedes a la hora decir que hay más afiliados a la Seguridad Social, sí, claro, como es cierto, pero luego está la segunda parte, que hay más afiliados pero trabajan menos horas. Ya, con lo cual nos están llevando al huerto continuamente. Exacto. Entonces yo lo único que me he quedado claro al final, que tú también lo has dicho, es que el 23, tú has dicho 2, pero que 2 es más parecido que 3, que el 23% de los parados de la Unión Europea están en España. Lo cual hay que felicitar a Sánchez porque ha conseguido un récord, que ser el tío que más pesa sobre el 100% de los parados en Europa con un 23%. Eso es, en fin, para premiarlo. Mazalia Aguilar, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues atónita ante las fuentes que dicen tan... A ver, en cualquier caso, nos sorprende lo que este señor va a decir. Primero es como el flautista de Amelín, ¿no? Lo que pretende es empezar a llevarse a toda la corte detrás, porque claro, entiendo que ve las orejas al lobo. Ojo,
que como los juegos de la flota está tocado pero no hundido, ¿eh? Quiero decir que este señor va a sacar, por llamarle de alguna manera, va a sacar todo a relucir, lo que pueda, lo que no pueda, lo que le dejen y aunque no le dejen, porque lo que pretende lógicamente es llevarse al huerto a las elecciones del 23 de julio. De ahí la fecha, de ahí que le importe un pimiento, aunque en Andalucía esté prohibido hacer las elecciones, claro, pueden ser 40 grados en colegios donde no hay aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Y que alguno, sí, pues, joven, mediano, mayor, caiga redondo pues, de una lipotimia o de un golpe de calor. Pero en cualquier caso, estos datos del paro, primero, yo no me creo nada de lo que diga este señor, ni del paro ni de nada. Este es un embustero, bueno, pues eso, desde que se levanta hasta que se acuesta, con lo cual, nada de lo que diga yo me lo creo. Pero sí que es verdad que todo lo va a utilizar a su favor de me cachis qué guapo soy, qué bien lo estoy haciendo, qué datos más buenos del paro y... Como no sabemos realmente si se va a presentar como candidato, porque salvo que yo estoy en un error, ¿él ya ha dicho que va a ser candidato? No, no lo ha dicho, ¿no? Él lo ha dicho en un ámbito interno dentro de Ferraz que iba a ser el candidato. Sí que es cierto que ahora se está rumoreando con la presión de exdirigentes de socialistas e históricos también del PSOE, incluso algunos varones que estarían pidiendo otro nombre como cabeza de lista. Así que veremos. En cualquier caso, como él se lo ha dicho a sí mismo y a su conciencia, claro, porque en lugar de hablar con su gobierno, o con él, no. O sea, él, insisto, yo mimé conmigo, pero este es, insisto, un embustero patológico. Entonces, yo creo que nada de lo que diga puede tener algún viso de certeza, con lo cual mejor no hacerle caso en nada en absoluto de lo que esté diciendo. José Ramón Riera, buenos días. Muy buenos días, Alba. En primer lugar, me ha encantado tu editorial, entre otras cosas porque ha sido dedicada a la economía. Entonces, primero me permito felicitarte porque lo has hecho divinamente. Segundo, el tema del paro. El tema del paro, la realidad es que no lo sabe nadie. O sea, no lo sabe ni OK Diario, no lo sabe ni The Objective, no lo sabe Daniel Lacalle, no lo sé yo, no lo sabe nadie. Porque el dato está guardado bajo llave, en un cofre con 7 llaves, que además no sabemos ni cuáles son las llaves. Por lo tanto, todo es especular. Es decir, la especulación tiene sentido cuando haces algunos análisis. Yo tengo aquí delante lo que dice Daniel Lacalle. Daniel Lacalle dice, oiga, mire, si están buscando 4.200.000 personas trabajo y de esos 4.200.000 personas hay 100.000 que están trabajando, quiere decir que hay 3.200.000 que no trabajan. Y ese es un dato que en estos momentos es el más aproximado. A ese dato hay que sumarle los señores de ERTE, que tampoco aparecen en esa lista. Hay que sumarle lo que dice muchas veces Uso, todos aquellos señores que cobrando el paro están en formación y por lo tanto al estar en formación el paro no los considera como parados porque están teniendo una actividad y así le vas añadiendo otra serie de datos. Pero la realidad absoluta es que solo lo sabe Yolanda Díaz, que lo tiene guardado debajo de la mesa para que no se sepa la verdadera cifra. Porque la verdadera cifra nos puede asustar. O sea, que tengamos claro, no son 2.700.000. Como mínimo son 3.261.000. Y si a eso le añades 11.000 más los que están en formación, más otros casitos más, puedes llegar tranquilamente a 3.400.000, 3.500.000. Pero, ¿y quién sabe la cifra exacta? La sabe Yolanda Díaz. ¿Por qué no la dice? Porque nos pondríamos a temblar. ¿Por qué? Porque en lugar de ser el 23% de los parados de Europa, pasaríamos el 25%. En lugar de tener casi el 30% de los menores de 30 años en paro de Europa, pasaríamos al 35%. Claro, entonces eso sería perturbador para los intereses de quien está gobernando. Absolutamente. La reforma laboral de Yolanda Díaz es nada, absolutamente nada, modificando nada de lo que hizo Fátima Báñez, salvo el meter en la película los fijos discontinuos como elemento de trabajo para quitarte los temporales. Y la realidad, una que ha explicado Alba muy claramente, las horas trabajadas se dividen entre más gente, luego se trabaja menos horas. Es decir, nuestra productividad además está cayendo. Además de los 330.000 millones de deuda que has puesto ahí en el titular, yo quiero añadirle dos mensajitos más.
Uno, somos el único país de la Unión Europea en que nuestro PIB está por debajo del 2019 todavía, después de haber pasado el primer trimestre. Dos, la renta per cápita de los españoles desde el 2019 aquí ha caído un 2,3%. Y esto es real. Sí, y somos el país de Europa en que más ha caído la renta per cápita. Y si a esto le llaman gestionar bien, que venga Dios y lo vea. Porque yo lo siento, esto es una nefasta gestión económica del presidente del gobierno. Digan lo que digan las fuentes de Moncloa, los diarios de Moncloa, las televisiones de Moncloa. La realidad, 330.000 millones de deuda, en el último trimestre 33.000 millones de deuda, el paro está muy cercano a los 3,5 millones, de verdad, muy cercano a los 3,5 millones. La economía, somos la única economía de Europa que todavía está por debajo del PIB del 2019 y la renta per cápita, la verdad, somos el único país de Europa que ha decrecido un 2,3. Somos el peor país de Europa de los 27. A partir de aquí, bueno, pues nada, que le voten, que le vote Chapote, sí, que le vote Chapote, que le vote quien quiera, que le vote quien quiera. Es decir, ese es su derecho de salir a la calle, mentirnos a todos y el de los demás está en poder decir dónde nos miente para que los que escuchan esta televisión sepan que nos miente en todo. Y en economía puedo decir y digo, es un auténtico desastre económico la gestión de este gobierno. Miguel Ángel Quintana Paz, hola, muy buenos días. No sé si habrá muchos ciudadanos que compren la mentira del presidente del gobierno, bueno, de todo el equipo de Moncloa acerca de los datos del paro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que a menudo, precisamente porque este periodo de gobierno con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista Obrero Español, que a veces parece que si nos libramos de Pedro Sánchez ya se han resuelto todos los problemas. Esto no es un señor que se ha puesto ahí, él solo ha hecho todo, ha sido el Partido Socialista Obrero Español. También es verdad que con Unidas Podemos. Bueno, pues este gobierno de Sánchez nos ha empobrecido, a mi juicio, tanto desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista moral. La mentira es una parte de las cosas que empobrece a un país, el habituarse a la mentira, el entrar en esa costumbre, como identificando política y mentira cuando no debería ser así. Nos ha empobrecido tanto moralmente que a veces nos olvidamos de que nos ha empobrecido también materialmente, que es verdad que es menos importante, pero no deja de ser importante. Y el empobrecimiento material lo habréis descrito ya. Yo, solamente por apuntar un dato que a mí me parece muy significativo, porque es el dato comparativo. Uno de los datos claves, el que has dado tú ya, José Ramón, que también es comparativo, ¿no? Todos los países de nuestro entorno han recuperado su economía al nivel en el que estaban antes de la pandemia. Nosotros no, somos los únicos, es una excepción llamativa. Pero ampliando un poco incluso el periodo, más allá de la pandemia, desde el momento en el que entra Pedro Sánchez, desde el 2018, hay que recordar que en este periodo y no es un periodo tan largo en realidad, aunque se nos haya hecho largo, son 5 años, se nos han adelantado 4 países de la Unión Europea en riqueza, técnicamente es en Producto Interior Bruto per cápita. Esa es la riqueza que tiene la gente en el día a día, ¿no? 3 de esos países, además, son países que venían del otro lado del muro de acero, porque son 2 balcánicos, Estonia y Lituania, y el otro es Eslovenia. Bueno, pues esos países que partían en el año 1991 de una situación y de una economía en general, incluso de unos hábitos, ya que estábamos hablando de hábitos, de una moral pública, pues claramente muy ajena a lo que es una economía que funcione bien, esos países ahora ya son más ricos que nosotros. Ya no podemos mirarles como, bueno, los países exsoviéticos, ¿no? Lituania y Estonia estaban incluso en la Unión Soviética. Estos países no, son países a día de hoy más desarrollados, más ricos, más avanzados económicamente, más eficientes que nosotros. El otro país es Chipre, que es también un país que cuando la gente pensaba en él no pensaba necesariamente como algo más rico que España. Bueno, pues nos estamos quedando así y la tendencia sigue siendo esa, ¿no? Llegamos a estar, España en algún momento previo a la anterior crisis, cerca de la media de la Unión Europea, 95-96% de la media total. Desde entonces hemos retrocedido, al principio por la enorme crisis del 2008, empezamos a recuperar, pero es muy significativa la gráfica, porque justo cuando miras la gráfica, justo cuando llega el gobierno de Sánchez, esa recuperación que nos colocaba otra vez, pues eso, en el 90 y algo y tal, se ha desplomado y estamos ahora en el 85. 85. ¿no? O sea,
pues eso, es retroceder. Es que es tan simple como eso. A medida que pasa el tiempo, es un cambio de mentalidad, porque muchos de nuestros telespectadores habrán vivido en un mundo en el cual, a medida que pasaba el tiempo, se vivía mejor. Bueno, pues ahora vivimos, a medida que pasa el tiempo, se vive mejor. Absolutamente. Y para cerrar la mesa, don Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, una semana interesante y las que nos quedan de aquí al 20 de julio. Estaba leyendo en qué está la izquierda, y esto me divierte mucho, como a Francas le gusta ver las televisiones. Estaba leyendo el diario.es y es muy divertido ver. Dice, PP y Vox votan en Bruselas contra una ley para evitar la explotación laboral y el trabajo infantil. No es verdad. Eso ha salido en todos lados, eso. Bueno, espera. Vamos a ver, seguro que no es verdad, no hace falta que me lo diga Mazzali. Estaba allí, Pues claro, yo, votando. O sea, pensar que la gente de Vox no está contra la explotación infantil, pues, hombre, pero es la forma de hacer periodismo. Claro. O sea, es una cosa es aberrante. O sea, es una puñetera mentira puesta en negro sobre blanco. Luego te lees el contenido y dices, a ver, chicos de diario.es, quienes están por la explotación laboral son los chinos, el gobierno, ¿sabéis? Esos con los que recibimos aquí a bombo y platillo y les damos cientos de caricias. Esos están por la explotación laboral, por ejemplo. ¿Sabes? En Corea del Norte están por la explotación laboral. Los regímenes comunistas están por la explotación laboral y la practican. O sea, es que son los vuestros. Y estos no votan. Explica Mazzali, para que estos chicos que no han podido leer por lo visto ni enterarse bien, explícales a los del diario.es por qué habéis votado en contra de esa directiva. Perdón, y a todas las televisiones que esta mañana la noticia era esta. ¿Por qué? Porque mandan ellos. Oye, o sea, ya, el titular del hay que explicarlo, diario.es... porque combatir eso hay que hacerlo. Pero el diario.es es un poco, junto con El País, son los comunistas, la extrema, o sea, los radicales de Podemos izquierdas y del son- país, que son extrema izquierda o ultraizquierda, ¿no? La ultraizquierda sería El País, y estos ya están fuera del arco, o sea, estos están ya da lo mismo. O sea, yo voy a contar algo malo de la derecha porque, oye, alguien nos creerá. Y desde luego tendremos a los nuestros excitados contra estos tíos que es que no aprueban ni condenar la explotación infantil. Mira lo malos que son. Bueno, pues, chico, es que funcionan así. Es que es una cosa para palurdos total. ¿Quieres una cosa peor muy rápida? Porque un comentario de esta mañana. El candidato que puede ser vicepresidente en Valencia es un señor que fue condenado por violencia de género hace 20 años. Para que condenaran hace 20 años lo que habría hecho. Mazzali. Lo sé, sabemos que van a ir por Pero ahí. fíjate porque, el comentario, ¿eh? Para que lo condenaran hace 20 años, lo que habría hecho. Correcto, pues nada, no hizo absolutamente pero nada. eso ya no Pero entra. vamos, hace 22 años es verdad que Carlos Flores tuvo una bronca. El primer día que fue nombrado se lo sacaron en las Y lo provincias. explicó aquí. Lo explicó aquí, explicó vino aquí. a esta casa y lo explicó. Pero todos sabíamos y sabemos que una vez conseguido esa posición tan importante en el Parlamento Regional de Valencia, van a ir a por él. Claro. Y da lo mismo, van a ir a por él, pero Carlos Flores lo sabe y tiene paciencia. Hoy les ha atizado a estos amigos de la lengua catalana en Valencia y tal, a los que ya les ha avisado de su despido inmediato y urgente. Qué bien. Ha estado muy simpático. Luego, si queréis, os leo el... Sí, por el tuit favor. de Luego nos lo Carlos. cuentas. Antes, Mazzali, explícanos eso de... Yo no votación estoy en la esta. comisión, qué pena que no pudiera hablar Marga de la Pisa, que es mi colega en el Parlamento Europeo, y ella está en la comisión concreta. Esta gente ha sacado esto, pero yo creo que para tapar lo que otras votaciones que ha habido, como por ejemplo, ellos están por la labor de que los sindicatos estén en los consejos de administración, por ejemplo, y hemos votado en contra. O sea, realmente todo lo que se votó ayer en el área de trabajo era justo, es decir, la libre empresa, que las empresas puedan seguir sin ninguna injerencia. Por ejemplo, votamos en contra también de que la comisión, que no es su cometido, pudiera fijar salarios en las empresas privadas. Es decir, ellos se empeñan, lo más que intentan hacer esta gente, y viene diciéndolo perfectamente Julio, es que
quieren constreñir a la empresa privada porque lo que están pretendiendo, lógicamente, es manejar todos los resortes. Entonces, sacan esto a colación, que es mentira, que no es cierto, eso no es así, porque están tratando de esconder en un cajón lo que nosotros, bueno, no solamente Partido Popular Europeo, fuimos nosotros también, fue ID, que es Identidad y Democracia, el Renew, que es los liberales, donde están Ciudadanos. Es decir, porque lo que están pretendiendo es toda una normativa que constriña a las empresas privadas para seguir manejándolos desde la Comisión Europea. Es decir, cuanto más le permitamos a la Comisión Europea, más constreñirá la soberanía nacional de los países. El famoso observatorio de márgenes que pretende la ministra Calviño de organizar para controlar las empresas. Pero vamos a ver, ¿y a usted quién le da derecho a saber el margen de una empresa? Pero vamos a ver, hasta aquí hemos llegado. Por eso, José Ramón, es tan importante empezar a recorrer el camino contrario. Es que estos están en cargarse el principio de subsidiariedad. Bueno, en realidad lo invierten. Es decir, que no haga ningún ciudadano privado nada que pueda hacer el Estado. Y como el Estado lo puede hacer todo porque tiene tu dinero... Exacto. Estamos siempre en lo ¿Quién mismo. votó a favor de eso? La izquierda, o sea, Toda la izquierda. Si tú miras el Parlamento desde nuestra menos presidencia, mal, lo digo por el PP. no todo el arco, no, el PP también se opuso. Menos mal. Sí, Sí, Pepe y sí, Vox. sí. No, sí es el titular. En realidad, No, pero el titular ese no si has Pepe y explicado Vox eso. votan en Bruselas contra una ley para evitar la explotación laboral y el trabajo infantil. O sea, no se puede ser más desahogado. O sea, decir, no hay una mentira peor que la media verdad. Esa ha sido la primera pregunta que le han hecho esta mañana, yo creo que en Televisión Española, ¿A al que he entrevistado. Esta mañana entrevista José Luis Escrivá. Pues Es el Escrivá. ministro, La ¿no? primera pregunta que le han Ministro hecho de Seguridad Escrivá. Y bueno, y la Y siguiente. evidentemente Escrivá ha abundado en eso. claro. Siguiente, que nos espera si gobiernan estos. Siguiente titular del diario.es. Vale la pena leer estas cosas. Hombre, todo lo que sea darles Por eso visitas, veo las teles, ¿eh? Pero si no, si lo sé. ¿Y el segundo titular que decía Julio? El segundo dice, Feijóo promete eliminar el impuesto a los ricos y el de patrimonio. Toma de frasco, carrasco. Pero si ya no, si habéis matado a todos los ricos, si No solo hay, se han ido. quedan los riquísimos. Los ricos se han terminado. Y ahora es que quedan medianos y pobres. Cada vez más medianos pasan a pobres. Te doy un dato de cuántas declaraciones de la renta hay en el 2020, porque se va a publicar ahora en julio, en el 2021, de más de 600.000 euros. Es decir, de más de 600.000, 11.000. En renta. En renta. 11.000. Pero De la mayor 47 parte millones los ricos, de habitantes. La mayor parte de los ricos no lo cobran por renta. Bueno, Vamos a ir por partes. Luego ¿Y les dónde lo mostraremos cobran? esos datos Vale, económicos pues por que hemos eso. conocido hoy con Y las los- cifras del paro y hablaremos también de unos datos que nos ha preparado para hoy Riera acerca de la recaudación de impuestos. Luego se lo contaremos. Antes, segundo día del mes de junio, ya estamos en junio, ya hemos cerrado las votaciones de nuestros espectadores de cuáles son sus tertulianos favoritos y frente a todo pronóstico, lo único que voy a desvelarles, el lunes se lo iremos contando poco a poco quienes ocupan los 5 primeros puestos, pero frente a todo pronóstico, Julio Ariza no es el tertuliano favorito de nuestros espectadores. No me lo creo. Ha habido comprado voto. Pero el tertuliano favorito está en esta mesa. No lo sabemos, se Está lo en esta mesa. contaremos a partir de la semana que viene. Ahora arrancamos con Arrancamos el la de mes de junio, junio. la de junio. Eso Venga. es. Por si ustedes quieren hacer que su tertuliano favorito sea Julio Ariza, simplemente no. Está muy bien lo que ha salido. Está muy bien. pueden mandar un mensaje de texto. En vez de poner Toro, lo único que tienen que poner es el nombre de a quien más les gusta ver en las mesas de debate del Toro Televisión. Ese nombre al 28088. Nos dirán quién es el tú me has tertuliano hecho favorito una y nos campaña en ayudarán. contra tremenda. Por eso, No lo eso he creo. Yo perdido. sí pensaba No que lo ibas creo. a ganar tú y dije, no puede ser. No, me has hecho una campaña de demolición. En fin, yo voy a hacer lo que pueda para contrarrestar. contrarrestar. Bueno, como decíamos también, segundo mes de junio, en unos días, a pesar de este tiempo lluvioso, comienzan las vacaciones para muchos españoles. Curiosamente, fíjense los datos, el mes de junio los cogen los españoles, un 40% de los españoles para irse de vacaciones y desconectar del trabajo, frente al 35% que lo hace en agosto y un 10% que lo hace durante el mes de septiembre. Los datos muestran cómo junio es el mes favorito
favorito para los españoles para irse de vacaciones, que es justo además cuando van a caer las elecciones, esa convocatoria anticipada de comicios para el próximo 23 de julio. Sin embargo, los ciudadanos ya se están preparando. Fíjense en los datos, 15.000 solicitudes de voto por correo en apenas 3 horas. De hecho, los sindicatos ya están exigiendo a Correos que se refuerce la plantilla para gestionar toda esta avalancha de votos que está teniendo, al tiempo que las sospechas vuelven a ponerse encima de la mesa. De hecho, la Junta Electoral podría volver a estudiar el hecho de pedir la doble verificación de identidad para la hora de solicitar, depositar el voto por correo en las distintas oficinas. Quedan 50 días para que los españoles vuelvan a las urnas. Unas elecciones en las que España se juega mucho, pero que estratégicamente el Gobierno ha decidido convocarlas en mitad de verano. El 23 de julio se prevé que muchos españoles estén en la playa. ¿Y esto qué conlleva? Un aumento de solicitudes en el voto por correo. Se espera tal aluvión de peticiones que la Central Sindical Independiente, el sindicato más representativo de funcionarios, ha avisado de que Correos necesita 10.000 contratos de refuerzo para hacer frente a estas elecciones generales. Han querido recordar también que los 2.500 contratos de refuerzo durante el pasado 28 de mayo fueron insuficientes. Por ahora, Correos sí que ha anunciado que contratará a 5.500 trabajadores para reforzar su plantilla al recibir en las 48 horas posteriores al anuncio del presidente más de 80.000 peticiones de voto por correo. Pero ¿cómo se puede solicitar? El voto por correo se puede pedir desde el pasado 30 de mayo y hasta el próximo 13 de julio. Los pasos a seguir son los siguientes: pedir el voto en cualquier oficina de Correos, presentando el DNI o de forma telemática adjuntando el DNI electrónico. Las papeletas llegarán a la dirección solicitada, donde la persona tendrá que volver a identificarse. Una vez entregadas, hay que volver a ir a Correos para depositarla, un hecho que ya no exige el DNI, por lo menos hasta ahora, porque la Junta Electoral, después de lo ocurrido en la anterior campaña electoral, está pensando en exigir. Y es que lo del voto por correo en estas elecciones se disparará debido a la fecha elegida por Pedro Sánchez. Bueno, aquí lo estábamos comentando, nos estaba precisamente mientras veíamos esa pieza, estaba contando Julio que en las pasadas elecciones, las de 2019, hubo 2 millones de... No, 1.214.000, según parece que he visto, no tengo todavía la de inteligencia artificial, tengo la memoria personal. 1.214.000, con lo cual veremos qué incremento hay. Sí, yo creo que la Junta Electoral Central no tiene otra alternativa que obligar a que la gente presente su carnet de identidad con su voto. O sea, decir lo contrario es simplemente... Un brindis al sol. Vamos. Sí, y parece que hay otra medida que yo no acabo de entender, no la he profundizado, pero que es que quede constancia de quién ha votado, o sea, que se lleve un registro de quién ha votado por correo. Con esas 2 medidas, expertos dicen que la posibilidad de pufo... ¿De quién ha votado por correo o de quién ha depositado el voto por correo? ¿O quién ha depositado eso? Claro. Lo que pasa es que ayer tuviste la información de que parecía que la Junta se declinaba a no pedir el Eso es lo que todos pensábamos, pero el próximo 8 de junio parece que van a volver a reunirse de nuevo. Si hacen eso es para pegarnos una patada directamente en el culo, eso sí, filosófica. Es que dejen de... que no exista una Junta Electoral. Claro, porque es que es muy grave. Hoy es el recuento de todos los votos nulos. Hoy es un día muy importante porque pueden producirse cambios. Recuento del voto por correo, ¿qué? Sí. Por ejemplo. Teruel está a menos de 4 votos. No, del voto nulo. Todos los nulos. Todos los nulos que se han protestado. Barcelona. Que se han protestado. Si no se han protestado, no. No. En Barcelona ha habido más de 30.000 votos nulos. En el Ayuntamiento de Barcelona. Caramba. Vox presentaba 2 papeletas. Una que ponía el Vox suelto, VOX, y otra que el VOX estaba recuadrado, ¿vale? Con un cuadradito. Esas 2 papeletas diferentes se presentaron a la Junta Electoral y se aprobaron y tienen el cuño de aprobación de las 2. Pues bien, llegados a la votación, en un montón de colegios electorales y de mesas... Han descartado. Han echado atrás por nulos, los han calificado de nulos a todos los que venían con el cuadradito. ¿Vale? Claro, Vox ha dicho que ¿qué es eso? Dice que están aprobadas por la Junta Electoral, o sea que valen los 2. Y hoy se mide eso. Hay 1.500 votos de diferencia para conseguir el tercer concejal para Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, que lo perdería el PSC.
Pues Vale. eso no es anecdótico. Eso es No, una son buena temas- noticia. Entonces, No es nada como- anecdótico igual que esto. Antonio González Terol en Alcorcón, Exacto. o sea, lo que pasa es que lo de Antonio ya es más aleatorio, pero este tema de del eso recuadro es como muy objetivo. es muy objetivo, con lo cual todas esas papeletas de entrada van a ser Pero fijaos que esta mañana había otra noticia que de esas que me chocan mucho, que es el argumento de que decías tú, la Junta ayer, que alguien lo dijo, no te lo inventaste, que es no podemos hacer eso de pedir el carné porque habría que modificar La ley. Noticia de esta mañana. Hay que pedir que se pueda modificar la ley y el PP y el PSOE la van a intentar modificar. No, el PP no sé. No es necesario Espera, modificar la ley. No, pero el argumento, para que veas el argumento. Una normativa. El argumento de esta mañana es, el gobierno va a intentar modificar la ley, o sea, lo que no se podía ayer, hoy se puede, para que el que tenga las vacaciones pagadas no tenga que estar en las mesas. Con lo cual, lo que ayer no se podía Hoy sí. para una cosa, hoy se puede para la otra, Ya. afectando la misma cosa, que es la ley. Esas cosas son las que a mí me desquician. Por la mañana, cuando me levanto, hay neuronas que me hacen... cortocircuito. A ver, Entonces, para que la Junta joder, no Electoral es fácil Central- levantarse así de la vida, por la vida. Para que la Junta Electoral Central pueda exigir en estas elecciones generales que presentes el carnet de identidad, no es necesario nada. ley, Lo nada. puede hacer. Lo puede hacer, ¿Y pero lo hizo no Melilla? implantándolo ad eternum, Ya, lo hizo sino Melilla. para estas Estas elecciones. Lo hizo en Melilla. Pues Con lo igual cual, que en Melilla, aquí. puede pues eso mañana es por la otra de... mañana, porque es todo una enorme mentira. Es que estamos No, ya. viviendo algo que es Ya, tan pues, complicado. imagínate de con los seguir. datos del paro después, cómo he quedado. Bueno. Lo vamos Si a he venido contar de los milagro, datos yo. del No, paro, no, pero solamente antes. hay que decir que esto del DNI, para aclarar a la gente que nunca ha votado por correo, tú tienes que presentar el DNI cuando lo solicitas, tú tienes que presentar el DNI cuando te llega el voto, En papel, la las casa, la papeletas, documentación. el sobre, Cuando lo etcétera. recibes. Lo que falta es presentar el DNI cuando lo entregas, que Que es lo parecería de importante. los tres pasos El más importante, sí, ¿no? desde luego. Pero no es nada raro lo del DNI, ya se presenta en 2 de los 3 Pero fíjate casos. que depende también. Yo solamente he votado una vez por correo en Alcobendas y a mí la empleada que me atendió, por cierto, muy buena profesional, sí me pidió Te lo el pidió. DNI. Es que hay quien lo pide. Sí me pidió y tenía... Pero no están obligados. Pero a hacerlo. puedes decir fíjate, que por pero aquí. Y hablando de lo que tú estás diciendo, llevar un registro, yo no sé si esa oficina de correos tenía la gente un poquitín más tal, sí que tenía un listadito, a mano es verdad, que fue anotando mi nombre y mi DNI. O sea, y era, no sé si lo hacían, pero en esa en concreto a mí me pidió el DNI y ella anotaba voto por correo, los nombres y los DNIs de Pero las el personas que registro no estábamos sería entregando. del A que mí me vota, pasó sino todo del lo que trae contrario el y se voto, lo ¿no? conté a Francas, que además me decía, no te exigen el DNI. Y yo le dije, Yo te dije Francas, que no, y tú eso me que estás decís, sí, diciendo sí. es mentira. Y al día siguiente vine aquí y lo dije, Francas tenía razón, yo ayer fui a depositar mi voto por correo y tampoco me exigieron el DNI, al igual que el resto de personas que allí se encontraban. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero antes contarles que los principales directores de comunicación, directores de marketing, directivos de agencias, periodistas y empresarios se dieron cita ayer en los cuartos premios de comunicación de DIR Confidencial. En el Hotel Ritz se entregaron estos galardones que destacan la labor de las instituciones y profesionales de referencia en el campo. El Toro Televisión estuvo en una de esas citas más importantes en el calendario de estos profesionales del sector. La cuarta edición de los premios de DIR Confidencial ha tenido lugar en el Hotel Ritz, una gala que ha premiado 4 categorías: compromiso, talento, influencia y excelencia en la comunicación. Unos premios que ponen en valor a las instituciones y a las personas que son referentes en este campo. En la categoría de compromiso, que valora la aportación al crecimiento de la industria de la comunicación, el premiado ha sido Ecoalf, por la forma de comunicar y por su apuesta sostenible y objetivos. Ecoalf lleva 14 años en el mercado demostrando que es posible hacer moda de una manera responsable, poniendo en el centro de nuestro negocio el planeta. El premio especial del jurado fue para Ana Rosa Quintana por su talento comunicativo, por su excelencia a la hora de hacer televisión, influencia por los millones de espectadores que le siguen a diario y compromiso con nuevos desafíos televisivos tras pasar un cáncer. Joaquín Prat recogió el premio e hizo una reflexión sobre lo que es la comunicación. Para mí la comunicación es honestidad, es llegar de una manera transparente y honesta al espectador, en mi caso. El premio al talento fue para José María Piera, Chief Client Officer de Wunderman Thompson. Yo creo que sí que tengo un talento y es haberme sabido rodear precisamente de gente con muchísimo talento. El premio a la influencia, que distingue la capacidad de generar un impacto en la sociedad, ha sido para Paula Quinteros, de The Objective, que ha conseguido millones de usuarios únicos en un tiempo récord. Que sin valores no hay influencia que valga.
Hay que estar alejados del posibilismo para que la influencia cristalice y sea. El premio de excelencia fue para Mutua Madrid Open, por ser uno de los eventos deportivos de mayor éxito en la capital de España. Feliciano López, dirigente del torneo, ha recogido el galardón. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 6 minutos de las 12:30 del mediodía y tenemos que hablar de la fresa de Huelva. Vamos a hablar ahora también, Mazzali nos lo contará mucho mejor, de la situación de los agricultores y de los ganaderos en España. Pero llama mucho la atención que el propio gobierno de España sea el que vaya en contra de un producto nacional. Ahora se ha organizado una campaña, una especie de boicot a nuestra fresa, la fresa española. Marién Vallejo, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Así es, Alba, los productos españoles llevan meses siendo atacados. Empezamos por el aceite de oliva y seguimos por los tomates, pero ahora tenemos que hablar de las fresas, porque más de 150.000 personas han empezado una campaña contra este producto instigada por una plataforma alemana que reclama a los supermercados que dejen de venderlas. Todo esto viene ocasionado por la polémica entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía por los regadíos de Doñana. Todo empezó cuando Pedro Sánchez avaló mediante un tuit este boicot a la fresa española, asegurando que el negacionismo arruina nuestro medio ambiente y las economías locales. Algo que utilizó Compact, la organización que promueve este boicot, para asegurar que las fresas españolas no se pueden vender en los mercados. Un hecho que ni siquiera la Junta de Andalucía se puede creer y ya ha exigido a Pedro Sánchez que retire sus palabras. Quiero exigir al presidente Sánchez una rectificación inmediata de lo que ha sido un ataque y una afrenta y una agresión a Andalucía una vez más. Es lamentable que desde el presidente del Gobierno a la vicepresidenta del Gobierno de España se aliente, se ampare y se apoye campañas contra los frutos rojos que pretenden ni más ni menos hacer un daño. Un hecho insólito más del Gobierno, que ahora apuesta por ir en contra de otro producto español en favor de un extranjero. Gracias, Marién. Mazzali, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el qué? A ver, lo que está tratando de hacer el ministro, perdón, No, el si presidente... fueras Ana Pastor le tendrías que decir, ¿lo ves así, verdad? Espera, lo que está... A ver, ¿No lo ves así? Pues mal. a ver, ¿Cómo no lo escuchadme. ves así? Ya Pues sé solo por qué. puedes No hablar digas así. nada. Con orden. No, Ya lo has visto. ya sé por qué Julio no es el tertuliano favorito Ya de lo has nuestros visto. espectadores, porque desmonta toda la escaleta del programa y mezcla todos los temas. Voy a ir a Mazzali, menos. sobre el Voy a ir boicot a de la menos. fresa. A ver, Luego hago un hablamos de Ana paréntesis y Pastor. os recuerdo el fiasco que tuvo el señor presidente del Gobierno, el señor presidente por accidente, con el tema de Doñana, ¿vale? Llega a las elecciones municipales y autonómicas y se le pega una patada en el tafanario de aquí te espero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, vuelve a insistir. Con la excusa de Doñana, mete el follón de las fresas de nuestros agricultores en Huelva. ¿Qué es lo que está haciendo? Hay una asociación ecologista de salón, de esas que yo digo, en Alemania, que parece ser que han recogido, de lo mismo que hicieron para el bienestar animal, 200.000 firmas en Alemania para que se presione y que no se compre nuestra fresa en ese país, porque dice que es un problema que los agricultores están haciendo sus vertidos en el paraje de Doñana. Es otra vez, es decir, es la excusa de no vender y no comprar esas fresas para atacar otra vez Pero el tema de Doñana. vertidos de fresa. Sí, sí, a ver, los agricultores de Huelva son los mayores productores de fresa que hay en Europa, Sí, yo lo sé, pero lógicamente. verter fresa en Doñana no. No. A ver, Huelva, Doñana. Entonces lo que hacen es, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dicen, óigame, es que todos los agricultores que están cercanos a ti son los causantes de lo que está sucediendo en Doñana. Vuelven a sacar este tema otra vez y como consecuencia, y si eso es así, no compren ustedes la fresa de los El productos gobierno de Huelva. desmiente eso, supongo. No. Perdona, si es gobierno el que está español. Pero si nos provocando... acaba de contar Marién Vallejo que el Es lo- gobierno es el que Estoy apoya este Es lo boicot. que Si estoy está, es lo pinchando que la está pata. provocando este tipo, es decir, está arañando por todos los lados y efectivamente, ahora eso sí, si él piensa que nuestros agricultores y ganaderos, después de que les están tratando como auténticos delincuentes, van a votarles, que se olvide. No, Pero que se olvide, ¿eh? ¿No crees? I beg your pardon. Te estoy pinchando porque Ya te sé veo que muy me estás pinchando te veo para que yo ironía salte, hoy. porque es una vergüenza. Mira, y al hilo de lo que ha surgido antes con el tema de las votaciones de los temas del derecho en el trabajo y más.
Hay una cosa que esta gente nos dice. Ayer, en el minipleno de Bruselas, hubo una votación de la que me siento muy orgullosa porque se votó el 95% a favor de un asunto que hemos estado dilucidando en la Comisión de Agricultura, digamos, representantes de todos los grupos parlamentarios, que es el tema de las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas. La Comisión y otras comisiones, como puede ser Juri en este caso, pero también ENVI, que es Medio Ambiente, están intentando arañar responsabilidades de la Comisión de Agricultura, que es la más importante del Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que pretendían hacer con las indicaciones geográficas, es decir, nuestras denominaciones de origen, pero también el parmesano, el jamón de parto? Bueno, pretendían ni nada más ni nada menos que hay una oficina que se llama la WIPO, que es una oficina de propiedad intelectual que está en Alicante, 5.000 funcionarios, nada más y nada menos. Todos quieren irse a vivir a Alicante, por algunas... Sí, claro. Pretendían que... A ver, cuando tú pretendes que a tu vino, a tu queso, tiene una denominación de origen, tienes que pasar unos exámenes brutales y unas exigencias para que te den, porque eso es sinónimo de calidad. Lógicamente. O sea, eso es poner tu vino de Rioja, de Ribera del Duero o de Villafranca, significa que eso es perfecto. De soberanía alimentaria, de calidad alimentaria. Estos señores no, lo que pretenden es arañar esas responsabilidades que tenía la DG Agri para dárselos a otra comisión y que eso sea como una oficina de patentes. Es decir, la pasta por medio, tú quieres tener esto, yo te doy el dinero. 95% de votaciones. O sea, es fundamental esas denominaciones de origen, indicaciones geográficas para unos productores, en el caso nuestro, que son pequeñas y medianas empresas, que saben perfectamente, con la excusa de la sostenibilidad, que si no es rentable, no puede ser sostenible. No me toque usted las narices, que es la frase que yo digo. Si funciona, no lo toque. Porque ¿para qué demonios lo va usted a tocar si está funcionando perfectamente? Bueno, pues el revolcón que le pegamos ayer a la comisión fue morrocotudo. 95% de votaciones. Solo votaron, pues eso, 13 personas de tal que, bueno, pues ya está. Si funciona, no lo toque. Exacto, si funciona, no lo toques. Y yo te añado una frase. Y si no funciona, pregúntate, ¿lo has tocado? Mira, eso me lo voy a apuntar. Esa es mía. Bueno, pues en cualquier caso que se intenta, digamos, manipular una votación, pero cuando hay algo importante que beneficia a nuestros agricultores, eso se lo callan. Bueno, pues aquí estamos nosotros, dando caña para decirlo. Oye, Miguel Ángel, una pregunta. ¿Qué es Vox? Bueno, estoy muy contento. ¿Es conservador? Estoy muy contento de que me hagas esa pregunta tú y de que no me la hagas a Pastor, ¿no? Ni yo. A ver, todo esto viene porque hace unos minutos, durante la pausa de publicidad, estábamos comentando la entrevista. La segunda entrevista en televisión de Rodrigo Rato sobre su historia, porque primero estuvo aquí por la mañana y luego por la noche. Alba me dice, estaba aquí Rodrigo Rato y sale en ese momento un tuit de Ana Pastor diciendo: esta noche en La Sexta, la primera entrevista en televisión que concede Rodrigo Rato. Y Rodrigo, mientras tanto, aquí en directo. Debe ser la primera después de esta. Bueno, el asunto es que por la noche Ana Pastor hizo esa entrevista a Rodrigo Rato y le pregunta, en un momento de esa entrevista, por la valoración que tiene sobre Vox. ¿Nos lo podríamos haber montado de otra forma? Tú podrías haber sido Rodrigo, Quintana Rodrigo y yo hacer de Ana Pastor. Pero Miguel Ángel no lo va a contar. Sí, bueno, eso le pregunta qué piensa de Vox, Ana Pastor, a Rodrigo Rato, y Rodrigo Rato responde... Yo soy Rodrigo Rato. Bueno, es un partido de bueno, conservador. Sí, hay que decir que Rodrigo Rato lo dice... No fue así. A ver, si te parece lo hacemos. Sí, no, él lo dice bastante contundentemente, muy seguro. Dice, un partido conservador. Yo hago de Rato. ¿Y tú de ¿Qué opinión le merece? Te va mejor. Sí. Venga, ¿qué opinión le merece Vox? Un partido conservador. ¿Conservador o ultraderecha? ¿Qué es ultraderecha? Vox. Oye, muy bien. Podemos hacer una... Me gusta más Salvavila. No, pero además Rodrigo Rato luego le responde, bueno, pues si esa es usted la opinión que tiene de Vox, yo eché en falta la risa ahí de Rodrigo Rato. ¿Para qué me preguntas si va a dar la respuesta, no? Claro, no solo la tiene, sino que tiene la definición. O sea, la definición de ultraderecha equivale per se a Vox, es una tautología. Entonces, pues bueno. La nieve blanca, la hierba verde. En fin. ¿No fue Zapatero que definió la izquierda en lo que hacía él? También. Que Zapatero creo que definió ser de izquierda en lo que hacía él. Sí, bueno, es en el mismo criterio. De ese señor se puede esperar cualquier cosa también, ¿no? Cuando era subir impuestos o bajarlos, da igual. Si lo hago yo... Ahí periodismo y Ana Pastor es un oxímoron. Estamos entre pleonasmos y oxímoros. Exactamente.
Bueno, esta es una pequeña muestra de finalmente cómo imponen lo que ellos piensan sin ni siquiera razonarlo. Volvemos a los datos económicos, los datos del paro que hemos conocido esta mañana y que hemos tratado de resumirles brevemente al inicio de este programa. Volvemos con ellos. El quinto mes del año suma 200.000 trabajadores más con respecto al mes de abril, resta 49.000 desempleados. Estos son los datos que publica esta misma mañana el Ministerio de Trabajo y también de la Seguridad Social. Datos que no van en línea para nada con lo que dicen las oficinas del SEPE, porque mientras estos datos que publican hoy Yolanda Díaz y José Luis Escrivá señalan que hay 2,7 millones oficiales de parados en España, las oficinas del SEPE dicen que hay 3,2. Aplauden también el mayor número de afiliados a la Seguridad Social, pero si nos vamos a si vamos al detalle de esos datos del paro, también se muestra cómo hay más afiliados, pero que trabajan muchas menos horas. De hecho, tenía aquí apuntado un dato que decía exactamente que hay más de 500.000 de empleados que no trabaja ni siquiera, atención, una sola hora a la semana. Estamos hablando de que hay un 46% más de este caso más antes que la pandemia. Aparte de todo esto, ya sin meternos en contratos temporales, fijos discontinuos con los que se manipulan todas estas cifras, pero el dato más importante es que un 23% de todos los parados de la Unión Europea son españoles. Sin embargo, para Yolanda Díaz, estos datos son magníficos. En mayo continúan los buenos datos en el mercado de trabajo. El empleo aumentó en 200.000 personas y ya tenemos más de 20,8 millones de personas cotizando a la Seguridad Social. Es la cifra más alta de la historia de España. Tenemos 1.650.000 personas afiliadas más que en enero del 2020, cuando empezamos a gobernar. Hay más de 3 millones de afiliados que son menores de 30 años y 9,8 millones de mujeres, la cifra más alta de la historia de nuestro país. Mientras tanto, los reyes de Europa en desempleo. Riera. Nos quejamos de vicio. Estamos como al principio. El gran problema que en estos momentos tenemos es que ni ella es la única que sabe, la única de verdad que sabe el paro real de este país. El paro real no son 2.700.000 como acaban de decir, porque en las oficinas de empleo hay apuntados 4.200.000 personas que buscan trabajo, de las cuales, de esas 4.200.000 que buscan trabajo, hay 980.000 que están trabajando, pero no están a gusto en su puesto de trabajo y solicitan buscar empleo. Con lo cual, si tú dices 4.200.000 que buscan trabajo, de los cuales 980.000 están trabajando, quiere decir que al menos hay 3.260.000, es decir, que no están trabajando. A esos 3.260.000, como mínimo, hay que añadir los que están en ERTE. Como mínimo, hay que añadir los que están en formación, porque siempre aquellos que están en formación no cuentan a efectos de desempleo, porque están en estos momentos recibiendo un curso de formación pagado por el Servicio de Empleo Público Estatal y, por lo tanto, el Servicio Público de Empleo Estatal considera que no pueden estar trabajando si están recibiendo una formación. Y a todo esto, es decir, están todos aquellos que tienen contratos fijos discontinuos, es decir, que no están en estos momentos trabajando y que no sabemos el número que es. ¿Se puede estimar? Sí, pero claro, la realidad... Como mínimo medio millón, dijiste tú. Claro, vamos a ver. La mayoría decimos que alrededor del medio millón, lo dice FEDEA, lo estima la AIREF, y lo estimamos la mayoría de los economistas que trabajamos en estos entornos. Pero el número exacto solo hay una persona que lo sabe. No me creo que lo sepa ella. Bueno, es posiblemente que no lo sabe, que no lo sabe ni siquiera. No. ¿Sabes por qué no lo sabe? ¿No? Porque es tan torpe que hasta podría dar el dato. Es decir, lo saben los funcionarios y los empleados públicos que están sometidos en estos momentos a una persecución, como filtren los datos, como se filtraron en el mes de diciembre, que nos dieron 457.000 trabajadores fijos discontinuos que no estaban trabajando. Con lo cual, si tú sumas todo eso, podemos llegar, como dice Uso, muy cerca de los 3.900.000, claro. Es decir, que nos colocaría con 1.200.000 más parados,
con lo cual no sería el 23% de Europa, sino estaríamos muy cerca del 27% del total del paro europeo. Pero lo más lamentable es que en el paro juvenil estamos en el 30% de la cifra total de Europa. Con lo cual, claro, la situación, que salga esta señora con una sonrisa en la boca, que debería de saber los datos y que nos mienta de esta forma tan vergonzosa, es que es absolutamente lamentable. Yo sé que Mary Poppins pues se hace la guapa. Oye, comparar a esta chica con Mary Poppins... Bueno, venga. Canta bien esta chica. No te lo permito, Venga, tienes razón. No, lo retiro. no. Canta La bien abeja esta maya. La abeja maya. No, tampoco. La abeja maya. Pero era ideal. La abeja maya. De todos modos, todo eso es culpa de Rajoy, ¿no? Todo esto es culpa de este gobierno. Los 4 millones de parados. Sí, lo sé, sí. ¿Cómo no lo va a tener Rajoy? Rajoy tiene la culpa de todo. Y de alguna cosa más, que seguro que nos hemos olvidado. Vamos a ver. Por cierto, 5 años de gobierno, 5 años de hubo una gobierno. institución europea no hace mucho, que tú sabrás cuál fue, que dijo que el error en el cálculo español estaba cerca de 2 millones. Sí, Sí. el Eurostat. Pues eso también es bueno decirlo, porque a todo eso, o sea, los 500.000 que dices tú no serían 500.000, sino que serían bastante más según Eurostat, pero es que debe ser Rajoy también. Es que el gran problema es que todos estamos haciendo simulaciones, estimaciones, utilizamos datos de un lado, datos del otro, pero la realidad no la sabemos nadie. Ya. Muy posiblemente estemos muy cerca de los 4 millones, de verdad. Pero en cualquier caso, sí, ¿por qué no nos lo dicen? Si son tan buenos los datos de verdad, si de verdad lo han hecho también, ¿por qué no nos dicen la verdad? Pues muy sencillo, porque no son tan buenos y porque los datos que nos están diciendo es una mentira real. ¿Queréis datos divertidos? Mira, el Ártico pasa su mes de mayo más frío desde que hay registros. ¿Ves? Desmontando Parece las caletas. que lejos de calentarse, el Polo Norte se enfría a pesar del CO2 antropogénico. Calentólogos al paro. Y no lo verás en ningún telediario. Lo digo, lo tenéis, el artículo entero lo tenéis en el Telegram, está muy bien. Pero vamos, como se estaba calentando todo, de repente el Ártico pasa el mes más frío desde que hay registros. Sí. Y luego hay una cosa muy interesante también a propósito de esto de la inteligencia artificial y todas estas cosas que les preocupan tanto a los sesudos científicos. Dicen, drones militares con inteligencia artificial matan a su operador humano en simulaciones de prueba porque creían que era una amenaza. Ojo lo de la inteligencia artificial, ¿eh? Hay una opción que tiene Google, que no sé si la conocéis, que se llama Google Trends. Y entonces tú puedes conocer las tendencias de búsquedas de ese momento y de lo que más se está hablando en España. Sí. Pues lo más buscado en España en los últimos días es ChatGPT. Bueno, claro, tiene que serlo. Mira, yo entré en ChatGPT. La primera y la segunda. Entré en ChatGPT y aprovechando que está Miguel Ángel Quintana, pues le pregunté, fíjate, le dije a ChatGPT, oye, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la crítica de la razón pura de Kant? Y no puso la cara que habéis puesto vosotros de escepticismo, sino que me contestó antes de un segundo. Me había respondido con un texto de 60 líneas. Clavado. Y entonces le digo, bueno, en realidad me gustaría que me lo explicaras como si yo tuviera 8 años, porque no lo entiendo. Y me pone lo siguiente. ChatGPT, Immanuel Kant, un filósofo muy inteligente, tenía una idea llamada juicios sintéticos a priori. Aunque suena muy complicado, no es tan difícil. Imagina que tienes un paquete de galletas que nunca has abierto. Si alguien te dice que dentro hay galletas, eso es un juicio a priori. No necesitas abrirlo para saber que es verdad, porque eso es lo que significa un paquete de galletas. Pero si alguien te dice que las galletas son deliciosas, ese es un juicio sintético. No puedes saberlo hasta que lo pruebes, porque no todos piensan que todas las galletas son deliciosas. Ahora, la idea especial de Kant, el juicio sintético a priori, es como si alguien te dijera que las galletas en tu paquete son deliciosas, pero tú no lo has abierto todavía ni los has probado. ¿Cómo podrías saberlo? Bueno, Kant pensó que hay ciertas cosas que podemos saber que son verdad, incluso sin probarlas o verlas primero. Yo dije, está muy bien explicado. Hasta aquí, bueno, está explicado. Sí. En menos de un segundo había razonado. Es la primera vez que lo entiendo.
Sí, muy bien. Pero está muy bien razonado, claro, ¿no? es que lo pedí para 8 años. No, vamos a ver, yo tengo una nieta que tiene 8 años, dudo No mucho. te metas y mi nieta mucho es muy con inteligente. francas, ¿eh? Dudo mucho. Hombre, lo que pasa es que no puede evitar utilizar la palabra sintético y a priori, porque es lo que le han pedido. Y esas dos palabras, obviamente, ya te descolocan. Pero si esas dos palabras las pones con cuidado, todo el resto es muy claro, ¿no? Está, vamos, claro. vamos a ver, el tema es... Yo pensaba que esto de la inteligencia artificial consistía en que tenías unos tentáculos por toda la red y entonces tú ibas a toda velocidad con el procesamiento lo más rápido posible, ese casi ilimitado en velocidad, que es el cuántico y tal, y lo concentrabas en tal y dabas la respuesta. Pero es que este ha razonado, es que eso no está, es que ha razonado. Sí, sí, sí. Y a mí me impresionó muchísimo. Me La sorprende. verdad es que me pareció una cosa muy alucinante. ChatGPT. En fin, Bueno, o alucinante Hombre, también. le ha faltado, yo le pondría al final algún ejemplo, ¿no? Que un niño de 8 años también podría captar. Por ejemplo, las matemáticas. O sea, hay cosas que un niño de 8 años ya sabe que están ahí y bajaría eso un poco, pero vamos, esa es mi pequeña corrección al ChatGPT para que en vez de un 9,5 sacara un 10. Para tu información, le acabo de preguntar a ChatGPT cuántos votantes hubo por correo en las elecciones del 2019. Y me dice, lamentablemente mi conocimiento se encuentra actualizado hasta septiembre del 2021. No tengo datos, no tengo información específica sobre las elecciones de 2019. Porque ChatGPT se desconectó GPT. de Internet, o GPT, o como se... Ya no sé, ¿es GPT o...? GPT. Gepeto. Vale, pues el ChatGPT José Ramón, Claro. se desconectó de Internet en el 2021. Pásamela. Es decir, Sí. que lo que está haciendo ahora, y cuando ahora le preguntan tal, no está conectado a Internet. Vamos a ver. Ahora Una no cosa es está. Google y otra cosa es ChatGPT que es Microsoft. Y Microsoft y Google están compitiendo en esta nueva tecnología. Google ya tiene una tecnología muy desarrollada de inteligencia artificial, pero si la pone en el mercado se suicida, porque la inteligencia artificial es, digamos, que mata al buscador. Y Google vive del buscador y de indexar la información y de la publicidad. La inteligencia artificial no, pero es muchísimo más potente, ¿vale? Entonces Google está evitando sacar al mercado la inteligencia artificial que tiene. Y Microsoft, mientras tanto, que además tiene un mundo de servidores, porque aquí de lo que se trata es de tener muchos servidores. Está claro. Tienes que tener, y Amazon y Microsoft son los que más servidores tienen en el mundo. Y para que os hagáis una idea, solo los servidores que tiene Amazon consumen el 2% de la electricidad que se consume en el mundo. Caramba. Es decir, que no solamente los tienen que tener bajo tierra para que no se calienten, para que tal, generan tal calor que necesitan tener la electricidad para refrigerarlos. O sea, como los de la marihuana. Igual. Pero no nos fiemos tampoco mucho de ChatGPT porque, bueno, tú publicaste ayer por la noche en tu canal de Telegram el último vídeo, el último momento que ha protagonizado Joe Biden. Yo le he preguntado a ChatGPT también ahora mismo sobre los tropiezos de Biden. Dice que no tiene información específica sobre el hecho de que Joe Biden se haya tropezado recientemente, ya que dice que su conocimiento se detiene en septiembre del 2021. Pues que le pregunten a Sandro Meco si desde 2021 ha tenido Joe Biden o no tropiezos. Ese vídeo se lo mostraremos luego, pero de momento lo pueden ver en el canal de Telegram de Julio. Julio Ariza, el Toro. Una bofetada ayer Biden. Se lo mostramos después, Lo tenéis tras una pausa de en el publicidad. canal de Telegram si queréis verlo antes. Publicidad y seguimos. Estamos de vuelta en Dando Caña, 1:00 de la tarde. Todavía tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar a lo largo de esta horita que nos queda de programa, desde los datos de recaudación que nos ha preparado Riera hasta todo lo que está dando de sí esta pre-campaña electoral que monopoliza todo el debate público, pero también tenemos más asuntos que contarles, así que quédense con nosotros. Antes, Ana Gullo, Crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Además, nos vamos a tu tierra. Pues venga. Tengo que contar... Miedo me das en el manicomio, ¿eh? No, el susto que se ha llevado la mujer protagonista de nuestra historia de hoy, porque ella tiene 53 años, iba a una consulta con el médico en el Hospital Universitario Lucus Augusti en Lugo, un día tan normal como otro, y dejó su vehículo estacionado en el parking público que hay. Cuando salió a la hora,
y iba a pagar el ticket en el parquímetro, se llevó casi un infarto. Le pedía la máquina que ingresara un total de casi 78.000 euros. Según la máquina, ella, claro, perpleja, decía que había estado 53 años su vehículo estacionado en ese lugar. Esto equivale a que hubiera dejado el vehículo posicionado en ese sitio desde fin de año de 1970, lo que son 19.500 días. La mujer perpleja dijo, esto no puede ser, porque encima lo mejor de la historia es que le decía que podía ingresar esa cantidad en efectivo, en moneditas de 5 céntimos a 2 euros o de billetes de 5 a 50 euros. O sea, imagínense, vamos, esa capacidad, esa máquina no tiene esa capacidad, o con la tarjeta de crédito. Al final todo se resolvió porque era un malentendido, un error informático, y tuvo solo que abonar 0,70 céntimos, que era lo que había estado, lo que le tocaba por esa hora de consulta en el médico. Pero el susto pues se lo menudo llevó. susto. El susto se lo Ya llevó. te digo, 78.000 euros por una hora. Pero es que además esta historia no tenía ni fundamento ninguno, porque para empezar, el primer parquímetro que existió en España fue en Madrid en 1980. Luego este hospital hasta finales de los 90 no se terminó de crear. Se y creo empezó que a se probar, hacer... eso es, se empezó en los 90 y bueno, es que todos los que somos de Galicia lo tenemos ahí, yo que soy de Lugo pues más. Sobre el año 2010-2011 creo que ya estaba terminado, es decir que... Y el parking de hecho público se puso en el año 2011, o sea que era algo totalmente inviable, pero le pedían una cantidad 100.000 veces mayor a la que tenía que ingresar. Bueno, a mí me da algo, yo salgo de ahí ya con el día hecho. De manicomio total, ¿eh? En fin, He Ana, buscado información. ten cuidado con estas cosas que no te pase, ¿eh? Sobre un poco la historia de los Sí. parquímetros. Y yo no sabía, yo pensaba que siempre había tenido la idea de que la primera ciudad que los acogió fue Nueva York, pero no, fue la ciudad de Oklahoma en 1935. Y fue un abogado porque lo que quería prevenir era evitar que los conductores monopolizaran las zonas de comercio que había en el lugar. Y entonces decía que bueno, que los pusieron, pero la técnica sigue siendo la misma. Tiene que haber un controlador vigilando que los conductores cumplen la normativa. En Madrid, por ejemplo, como ya he comentado, fue en 1980, luego fueron, por ejemplo, Granada, Jerez y Segovia 2 años más tarde, y de las 20 ciudades españolas, llama la atención que la zona azul, por ejemplo, más cara se encuentra en Barcelona con una cifra de 2,50 euros la hora por estacionar. Pues fíjate, en Lugo no hay zona de estacionamiento regulado, se raro. puede aparcar libremente, aunque el gobierno, bueno, aunque el Ayuntamiento del Partido Socialista en los últimos años nos la está liando con eso de los carriles bicis, que ya no se puede aparcar casi en ningún lado, por lo menos no tenemos que pagar por aparcar si encontramos un sitio. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Nos tenemos que ir a Corea del Norte directamente porque, como saben, allí no hay libertad y menos libertad religiosa. Y gracias a un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la libertad religiosa, se ha podido conocer que en el año 2009 un niño de 2 años junto con toda su familia fueron condenados a cadena perpetua porque la familia tenía una copia de la Biblia en posesión en su casa. Los funcionarios la encontraron y les arrestaron a todos. El informe también no solo descifra un montón y cataloga un montón de actividades punitivas que hace el gobierno de Kim Jong-un contra los cristianos, sino que hay más de 70.000 encarcelados. Y además no solo por este motivo te pueden condenar a cadena perpetua, sino que a muchos se les ejecuta. También decían, por ejemplo, que, claro, porque allí está prohibido, en teoría, en la República Dictatorial tú pones en internet y parece que hay libertad religiosa, pero la realidad es que no existe libertad religiosa y hay unas pocas instituciones religiosas oficiales que están registradas y controladas por el gobierno. Todo lo que se salga de ahí es un delito y está penado incluso hasta con la muerte, como vemos aquí, pero que a un niño de 2 años condena perpetua porque su familia, sus padres tuvieran una Biblia en la casa, me parece ya que hemos llegado a unos niveles, estando en pleno siglo XX, vamos, en la época en la que estamos, y luego todos los informes que hay por detrás, porque claro, es imposible conocer información detallada sobre Corea del Norte. Según la ONU, por ejemplo, entre unas 200.000 personas y 400.000 personas son cristianos que ejercen la religión de forma clandestina. Están con el miedo. Tú dirás, sí. O clandestino en la cárcel. Pero es brutal. Luego, por ejemplo, en el año 2021, Korea Future, que es una organización sin ánimos de lucro que intenta de alguna forma pulir, ¿no?, o trabajar con Corea del Norte para la justicia de las personas, hizo unas entrevistas con 244 víctimas por delitos contra la libertad religiosa, o sea, que estaban víctimas de abusos contra la libertad religiosa. 150 se habían adherido al chamanismo, 91 al cristianismo, y las edades comprenden de 2 a 80 años.
Qué barbaridad. 2,80 años. ¿Y sabéis lo peor? Que el 70% son niñas y mujeres. Qué raro. De todos modos, yo la primera vez que entré en Checoslovaquia, estoy hablando de hace 30 y pico años, el problema que tuve es porque al lado mío venía un señor que llevaba una Biblia en la bolsa, ¿eh? Y eso nos dilató la entrada por la frontera horas. ¿Sí, eh? Sí, o sea que esto que ahora mismo se queda en Corea, no estaba en Corea solo, ¿eh? Estaba en Checoslovaquia, Rumanía creo que no era tan así, Polonia tan no, pero Checoslovaquia sí lo era, Alemania Oriental y Rusia clarísimamente, hace 30 años. Y a día de hoy se mantiene en el reino de Arabia Saudí, que tampoco puedes llevar una Biblia y también tienes que mantener absolutamente... Esa frontera no la he pasado. No. Sí, bueno, pero es significativo porque así como Corea del Norte parece un reducto efectivamente del pasado y un país que es prácticamente el paria de todo el resto de los países del mundo, salvo China, que tampoco le hace mucha gracia, pero bueno, Arabia Saudí es un país amigo de Occidente, totalmente normalizado, del cual recibimos inversiones, todo contentos, y pasa eso mismo. Bueno, más los campos de prisión que hay en Corea del Norte, que ya no solo es los abusos físicos o verbales que te puedan dar más incluso la muerte, sino que también la desnutrición extrema y que les obligan a ingerir alimentos que están contaminados. O sea, es un horror. Qué fuerte. Tremendo, en fin, Ana. No iremos a Corea del Norte. No, desde luego. No hacemos hacer un programa. Bueno, esta noticia sí que tendría que llegar a los periodistas que decía antes Julio del diario.es, que hablaban de que PP y Vox no estaban contra la explotación infantil. Pues esta noticia sería la que deberían llevar hoy en portada. Gracias, Ana, por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos el lunes con más noticias. Volvemos al terreno político, porque todo... La foto fija del día es esa pre-campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 23 de julio. Lo que está pasando en el Partido Socialista es todo un misterio, porque hay quien nos dice que habría varones del PSOE revoloteados contra el hecho de que Pedro Sánchez pueda ser el candidato. E incluso esos varones están rechazando, después de ese fracaso que obtuvieron en las urnas municipales y autonómicas, ir en las listas socialistas. Bueno, pues ahora aumentan cada vez más esas sospechas de que Sánchez pueda no ser el cabeza de lista. Veo a Pedro Sánchez como el próximo presidente del Gobierno de España para los próximos 4 años. Aunque algunos ahora incluso dudan si se presentará a la reelección. En el PP no lo tienen claro, es más, ya hay quienes aseguran que podría marcarse un Zapatero, que tras anunciar anticipadas ya había nombrado como sucesor y candidato a los comicios a Rubalcaba. Para la derecha no hay rival al que dirigirse en las próximas elecciones, y el aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría incluso estar preparando su marcha. Tono serio el lunes. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Y despedidas sentidas entre los suyos en el Congreso. Nadie niega que el socialista busca una salida internacional de manera inmediata. El despliegue de su amplia agenda fuera de las fronteras desde el año pasado le ha llevado a presidir la Internacional de los Socialistas y la rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y ahora podría ser la Secretaría General de la OTAN la próxima parada. El calendario ya no falla y los rumores se han hecho cada vez más palpables, sobre todo tras el anuncio por parte de la OTAN de suspender la elección del sucesor de Stoltenberg, que estaba previsto para los días 11 y 12 de julio. Dicen que aún no hay consenso y que la decisión se aplaza hasta después de las elecciones en España. La Alianza Atlántica podría ver en Sánchez a un digno sucesor, sobre todo después de no haber encontrado ningún perfil femenino. Y es que el socialista se maneja bien en el ámbito internacional, domina el inglés y el francés, algo que no hacían el resto de expresidentes españoles. Su procedencia, ser del sur de Europa, le hace ganar más puntos en las quinielas. Ha sido también uno de los líderes, según Bruselas, más activos con los fondos de recuperación tras la pandemia. Veremos si otro de los requisitos que necesitan ser exministro también llega. Sea Pedro Sánchez candidato o no del Partido Socialista a la reelección como presidente del Gobierno, lo que sí es un hecho es toda la estrategia que está siguiendo la izquierda con esa llamada al voto del miedo. De hecho, a través de las redes sociales lo deja muy claro también el propio secretario general del Partido Socialista, después de esa reunión con diferentes diputados y senadores en el Congreso, y dice: con Vox PP todo retroceso es posible, hasta la explotación laboral infantil. ¿Es esta la España que quieren?, se pregunta el presidente
presidente del Gobierno en referencia a esa noticia que comentábamos al inicio. Además, el otro día veíamos un spot que lanzaba el Partido Socialista el propio lunes o el martes, si no me equivoco, donde rememoraba las mentiras de hace más de 20 años del Partido Popular. Ahora van contra el inglés de Feijóo. Este no era el vídeo que queríamos mostrarles. Ese vídeo es uno en el que empieza con Alberto Núñez Feijóo señalando ayer en una entrevista con Ana Rosa Quintana que tiene que mejorar en eso del inglés, y lo que hace el Partido Socialista es coge ese trocito y empieza a mostrar cómo Pedro Sánchez, Teresa Rivera y Nadia Calviño hablan un perfecto inglés. Solo han cogido esos tres, no sabemos si porque el resto del equipo del Partido Socialista no habla muy bien del todo inglés o porque solo han querido destacar a estas tres personas. Pero bueno, estamos viendo esa campaña muy agresiva del Partido Socialista contra PP y Vox, alertando de que esto va a ser lo peor si llegáis al gobierno. A ver, ¿me dejas que comente lo que quieras? Lo que a mi juicio está intentando hacer en Europa? Te preguntaba antes si ya... A ver, yo estoy un poquilín desconectada desde allí, bastante trabajo tenemos como para saber exactamente al día a día, pero eso no sabía si ya se había presentado como candidato a las elecciones. A ver, si realmente lo que está pensando es que se va a retirar porque no ve bien su futuro en España y está pensando en una posición en Europa, dos cosas. Una, creo que para ser, digamos, el máximo responsable de la OTAN necesita el apoyo absolutamente del presidente Biden. Sí. Es muy probable que esa visita que se hiciera antes de el resultado de nuestras elecciones, 12 de mayo. Exacto, ya fuera un poco por ir poniendo los parches de por sí, ¿de acuerdo? Fijaos lo que acaba de comentar Alba en esa noticia, es decir, se ha paralizado lo que iba a suponer el periodo de los plazos para el sustituto del actual. Entonces, no me sorprendería que esa es una de las bazas que está jugando por si le volvemos a pegar una patada en el tafanario en las elecciones 20. Ahora bien, que Dios nos coja confesados, porque si tenemos a un señorito al frente de la OTAN, un tío que ha sido capaz de poner en los asientos del Congreso a terroristas, ¿qué es lo que va a poder hacer? O sea, yo me pongo a temblar de pensar que este pollo pueda ser y presidir la OTAN. Más de un analista hablaba justo, no solamente de eso, sino del hecho de que como el único gobierno de Europa que había tenido comunistas dentro era el español, eso le incapacitaba a él para poder ocupar un cargo en la OTAN, de la misma manera que en su momento, si os acordáis, Francia, cuando tuvo comunistas en el gobierno de Francia, tuvo que salir de la estructura militar de la OTAN, precisamente porque Estados Unidos no aceptaba que hubiera ministros comunistas con información de la OTAN, ¿eh? A ver, o sea que lo tiene complicado. Está complicado. Es verdad que además, si echamos la vista atrás, las elecciones que está habiendo ahora, 14 países de los 27 están teniendo elecciones generales en este año 23. Es verdad, si os dais cuenta, que están cambiando, sí, están variando. Está Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, que por supuesto votaría que ni hablar a al frente. Los suecos también han modificado, siguen estando Polonia. Claro, Polonia, justamente, Hungría. Pero que tiene elecciones, Polonia tiene elecciones. Lo sé, inminentes. Con lo cual, a ver, yo espero que si este pollo se está intentando hacer con el mando de la OTAN, haya países que digan que ni de broma, ¿vale? Por otro lado, también es verdad que el tema que yo quiero apuntar es qué va a pasar con la presidencia de España en el segundo semestre en el Consejo. A ver, yo os comenté aquí que hemos tenido en 4 años al señor Planas, ministro de Agricultura, yo lo había visto 2 veces, pero al señor Álvarez, ministro de Exteriores, le vi 1 vez, diciendo que era importantísimo, es decir, la agenda de todos los eventos y todos los actos que estos señores estaban intentando o poniendo sobre encima de la mesa a mayor gloria de este César, pues ¿qué va a pasar con ello ahora? Es decir, es que si este tipo el día 3 de enero, que es el primer día hábil, se presenta en el Parlamento, en realidad va a estar en la presidencia, porque espero y deseo y confío, 23 días.
nada más, porque el 23 de julio son las elecciones. Si él tiene que hacerse cargo del Consejo en el primer día, digamos, hábil, va a estar, ¿qué?, la presidencia de 23 días. O sea, lo que viene para después, no solamente en la presidencia del Consejo, sino lo que va a pasar después en España con todo el pifostio que tenemos de cómo van a dejar hecho unos torros nuestra nación, pero lo cierto y verdad es que en la presidencia española, quien vaya a hacerse cargo después del 23 de junio lo va a tener difícil. Solo son 6 meses, con lo cual... pero nunca, si son las elecciones del 23, puede estar 6 meses aún de puede estar presidente hasta que se nombre provisional, gobierno, ¿eh? ¿no? Hasta que Ya, hasta que se, claro. ¿Y cuánto ha tardado eso alguna vez en España? Y se Porque el Parlamento viene fijado, pero una vez el Parlamento viene fijado, a partir de ahí... Bueno, ni te cuento. Hasta que no se haga la primera intento, 2 meses. Y cuando se y hace el primer intento falla, puede tardar 2, 3 meses. A ver, en hacerse. de hecho, creo que sufráis. haber visto esta mañana que el Partido Popular en Europa ha pedido que no se presente, es decir, que no se haga visible su presencia en esa presidencia, habida cuenta de lo que estáis comentando. Pero este no va a perder comba y vamos, no da puntada sin hilo. Da igual, aunque sea 23 días, 2 meses y 3 días, este va a estar allí, me cachis, qué guapo soy, y nos va a estar dando la barrila permanentemente. En tanto en cuanto... Ergo, tú estás de acuerdo que se presenta a las elecciones. A ver, no lo sé, de verdad te digo... Es que depende de la bofetada que la vea, si la ve segura o no. Muy poquitos días para que, es decir, que quedan menos un mes para que se presenten las candidaturas oficiales. Del 9 al 19, yo creo que es ese quedan periodo, menos ¿no? de 8 días, estamos al día 2, quedan Sí. 6 días. No, Sí, 6 días, prácticamente. pero para presentar las candidaturas. No, José Ramón, Las del 9 coaliciones, los al partidos. 19. Y luego, eso es. No, pero exacto, es decir, el 20, me parece que es el 20 de junio, cuando se presentan las listas. 19 es el día máximo de presentación de listas, entre el 9 y el 19. 19 de junio. Es decir, pero bueno, hasta el 19 de junio. Es decir, el Partido Socialista tiene muy complicado... que se presenta ese, vamos. Vamos a ver, yo creo que es que se presenta. Renunciaría si ve que se la pega, puede renunciar. Ayer hablábamos con Ramón Tamames, le hacíamos una entrevista que pueden volver a ver a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web, en la que decía que, por supuesto, Sánchez se iba a presentar porque tiene el síndrome de la Moncloa. Sí, bueno, este es uno de los argumentos, pero otro de los argumentos es que menudo destrozo le deja a su propio partido si tienen que montar una candidatura en un mes. ¿Y cómo la montan? Vamos a ver, le da igual. ¿Quién es el candidato? El intento, la convocatoria anticipada de elecciones es una manera de minimizar los daños en el Partido Socialista, porque lo que se ha visto en las elecciones recientemente celebradas, las municipales y autonómicas, es que el Partido Socialista baja, pero poco, insisto. El Partido Socialista ha bajado aproximadamente 1 punto, que no es una cantidad para un partido que está en el gobierno, para un partido con los datos económicos. 400.000 votos. Es un descenso relativamente débil. Es verdad que como estaba aliado con un montón de partidos y todos esos partidos, no todos por desgracia, porque Bildu por ejemplo no, pero bueno, la mayoría de esos partidos, Unidas Podemos, Más Madrid o Más País, cuando se presenten en todo el país, Esquerra Republicana de Cataluña, todos estos partidos han bajado, algunos de ellos muchísimo, en votos. Unidas Podemos es que ha descendido prácticamente a la 6ª parte de los votos. Pues lógicamente los gobiernos que tenías apoyado por todos estos partidos ya no se pueden reeditar y el mapa general es de un hundimiento general porque no puedes gobernar en un montón de sitios donde antes gobernabas. Pero en porcentaje de voto, que es lo que importa en unas elecciones generales, ya digo, el PSOE como tal ha bajado muy poco. Si ahora el discurso va a ser, como está siendo ya, lo fue el otro día en esa charla que dio a sus senadores y congresistas en el Congreso, si ahora el discurso va a ser soy la única defensa frente a la avalancha de derecha, ultraderecha, extrema derecha, derecha extrema, etcétera, que viene, lógicamente lo que puede conseguir es que esos partidos que están en declive y que hasta ahora han sido aliados suyos, los votantes de esos partidos, concentren su voto en el Partido Socialista, que es su estrategia. Entonces, ese Partido Socialista, yo creo, sinceramente, que no debemos confiarnos. Puede perfectamente darse que en las próximas elecciones este Partido Socialista saque más votos que en las de hace 3 días. ¿Y sacó 6 millones? Pero, claro, y que no fueron pocos, y que por lo tanto sea un Partido Socialista que dentro de lo que cabe queda bien y por lo tanto Pedro Sánchez y el PSOE, que son las dos cosas que le importan, más a Pedro Sánchez que el PSOE. Pero es que en el fondo Pedro Sánchez en el PSOE pues no es nada. Entonces Pedro Sánchez y el PSOE salgan relativamente bien. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y es más, te añado un dato. Vox
sacó 1.600.000 votos en las municipales. ¿Pero por qué? Porque se presentaban el 50% de las circunscripciones. Es decir, Vox sacó 3.600.000 votos en las generales del 2019. Es decir, con lo cual, es decir, hay entre 1.600.000 y 3.600.000, hay 2 millones de votos, es decir, prestados por el... Es decir, es cierto que Pedro Sánchez también tiene prestados muchos votos en esos 6 millones en la izquierda que no ha votado a Podemos, que ha terminado votando al Partido Popular, al Partido Socialista, por un motivo, porque los candidatos de los ayuntamientos están próximos a los ciudadanos. Cierto. Eso le ha parado la bofetada. Eso le ha parado la bofetada. Y pero al revés, si ahora, y él ha provocado la bofetada de esos. Si ahora, es decir, el Partido Socialista se radicaliza hacia la izquierda, como lo está demostrando que se va a radicalizar, va a ir por la captura del voto útil de izquierda, con lo cual le puedo repetir los 6 o incluso subir un poquito y llegar a los 7 millones. Hay otro, también pegarse una leche de campeonato. Bueno, hay un ejemplo, sí o no. No lo sé. Vamos a ver. Pero yo no me fío. El mapa completo es este. La estrategia es esta. Los elementos que tenemos son estos. No tenemos a un partido socialista que hace 5 días haya visto aminorado a la mitad sus votos. No hemos visto ningún desastre de ese tipo. Hay unas elecciones no muy antiguas, aunque bueno, ya va pasando el tiempo, en las cuales el Partido Socialista optó exactamente por esta estrategia. Es verdad que era un momento en el cual no existía Vox todavía, pero en el que dijo, viene la derecha, soy el único valladar frente a la derecha, concentrad en mí todos los votos de izquierda y también muchos votos de nacionalistas, y en el cual esa estrategia funcionó, que es el año 2008. En el año 2008 el Partido Socialista ganó al Partido Popular después de 4 años de gobierno y consiguieron entre los dos, que prácticamente es el dato más alto del bipartidismo, o sea, la suma PP más PSOE, nunca había tenido y nunca tendría después tantos votos, tantos diputados como tuvieron ahí, ¿no? Dejaron al resto de los partidos un espacio muy pequeñito porque funcionó esa estrategia de aquí hay solamente 2 opciones y yo, el PSOE, soy el de todo lo que no sea la derecha. Yo quiero darte otro dato, si me permite, solo un segundo. En menos de 4 días, en el 2004 hubo un cambio, bestial de las encuestas al resultado real por hechos concretos. Ojo, que nunca podemos con este tipo gobernando descontar que pueda suceder algo especial antes de las votaciones que pueda cambiar el voto. Ítem más. Es que el Partido Socialista, las 2 últimas veces que ha llegado al poder, han sido esa, 2004, y la otra es 2018. En los 2 casos es una manera de llegar al poder inesperada. Una de ellas, efectivamente, porque hay un atentado terrorista 4 días antes, la otra porque hay una moción de censura en la cual colaboran, incluidos Bildu, todos aquellos partidos que nadie se esperaba que pudiera, lo que dijo el propio Rubalcaba de una coalición Frankenstein, ¿no? O sea, todo un montón y de una manera absolutamente inesperada, acababan de aprobar, el Partido Popular acababa de aprobar con el PNV un acuerdo para los presupuestos, o sea que parecía que se presentaba por delante un periodo de año y medio bastante plácido. Bueno, pues de una manera absolutamente inesperada, las 2 últimas veces que el Partido Socialista ha llegado al poder ha sido sorprendente. Pues de la historia, ¿os acordáis de Almunia? Sí. ¿Con quién se presenta Almunia en las elecciones generales? Sí, es verdad que hizo un Frutos de Izquierda Unida. En el año 2000 no funcionó. ¿Cómo acabó? Le regalaron la mayoría absoluta a Aznar, que fue la primera que tuvo el PP. Es verdad que en el 2000 la historia no la usemos solo a favor de lo que interesa, porque es pero tienes razón. A ver, yo estoy de acuerdo con ellos. De este tipo no te puedes fiar un pelo. Eso es otro tema. Es decir, pero es que va a hacer... No, insisto, este quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Es decir, va a hacer todo lo posible y lo imposible por estar ahí, no importa qué. Y lo ha dicho muy bien Miguel Ángel. Es decir, yo mimé conmigo, es decir, solo le importa a él el partido, ni siquiera el Partido Socialista, bajo mi punto de vista. O sea, cuando él dice con esa jeta que tiene, yo me lo he dicho, aquí eso le he preguntado, como dice, a mi conciencia, ¿no? Tócate el pie, María Manuela, a mi conciencia. Pero ese tipo de gente llega un momento que causa rechazo. No precisamente no causa sinergia, sino que causa rechazo. Entonces, cuando ya media España, por no decir más de media España, tiene claro qué personaje es,
eso causa rechazo. Con lo cual, lo más normal es que se pegue una leche espectacular, porque el vaso de la manera de ser se ha derramado. Está llamando tontos a todos los españoles, está riéndose de ellos, sigue yéndose en Falcon cuando la gente tiene problemas para llegar a final de mes. Todo eso, si además eres egoísta esférico, no se lo traga a nadie. Y eso es muy fuerte. Bueno. Sí, José María, totalmente de acuerdo. Cuidado con las percepciones, que eso es muy fuerte. Pero yo le recomendaría a la derecha que no se chupe, que haga una campaña muy clara ¿De quién es el enemigo a batir? A quién hay que ganar en las elecciones y que hay que sacar muchos más votos que el Partido Socialista para poder gobernar. Vamos a ver, y que se pongan las pilas, que no se me duerman en los laureles y que se pongan a trabajar, porque de verdad quedan 50 días para las elecciones. Y sobre todo que no se entretenga la derecha en pegarse entre sí. Domina los medios de comunicación, tiene un control especial, sobre todo acaba de sacar 440 millones a contratos que se van a adjudicar antes de las elecciones. Es decir, 440 millones de euros en publicidad institucional. ¿Me he confundido o 1.600 y pico o cuántas posiciones también de puestos públicos, de funcionarios públicos? 1.600. ¿Ves tú? O sea, es que, claro, es la tómbola. José Ramón es la tómbola. Pero 1.600 y en esta tómbola electoral, además, como saben, todos los partidos políticos todavía tienen varios días para terminar de perfilar cómo van a ser sus listas. Pues bien, el martes conocíamos que Ciudadanos no se iba a presentar a esa convocatoria de elecciones generales. Ayer Inés Arrimadas salía públicamente a confirmar lo que ya sabíamos unos minutillos antes, que abandonaba la vida política, y publica hoy el diario El Mundo como el Partido Popular estaría abriendo ya sus puertas a cargos de Ciudadanos. Eso sí, tienen que ir ellos a Génova 13 y no va a ser Génova quien busque activamente fichar en la formación naranja por respeto, dicen, a su generosa renuncia a presentarse al 23J. Además, el Partido Socialista también está en búsqueda de número 2. El otro día veíamos como Nadia Calviño rechazaba ocupar ese cargo, pero podrían ser María Jesús Montero y Pilar Alegría ahora mismo los favoritos de Pedro Sánchez para ser el segundo número de la lista. Aparte, Alberto Garzón no va a ir en ninguna lista para esa convocatoria de elecciones generales. El otro día se hacía público ese acuerdo de que concurriría con Sumar, Izquierda Unida, a estos comicios, y hoy Alberto Garzón ha publicado este comunicado donde asegura que ha tomado la decisión de no presentarse porque va a continuar como coordinador de Izquierda Unida y agotará el ciclo como ministro del Gobierno. También dice que va a seguir trabajando por Sumar para hacer presidente del país a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz precisamente le ha respondido a través de las redes sociales con estas palabras: he admirado siempre tu templanza y generosidad, tu manera de hacer política y defender a las personas trabajadoras. El compromiso y la valentía para cambiar las cosas nunca dejan la primera línea. Seguimos trabajando juntos. Y sigue trabajando también Yolanda Díaz ver quién coloca precisamente dentro de Sumar. Las conversaciones con Unidas Podemos en los últimos días parecen haber sido bastante discretas. Muy poquito hemos ido conociendo. El otro día veíamos como The Objective publicaba que Yolanda Díaz estaría dispuesta a dar como cabeza de lista a Irene Montero, pero en provincias que no fueran ni Madrid ni otras comunidades clave. Ahora Díaz incluye a la polémica Ángela Rodríguez Pam, la número 2 de Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad, entre aquellos dirigentes de Podemos que estarían vetados, a los que no querría en sus listas. También decía Francas, la derecha tiene que tener cuidado en no pegarse y también tiene que tener cuidado en no caer en la trampa de muchos medios de comunicación que están dándole muchísimas alas a esto sin tampoco saber mucho de lo que está pasando en esas conversaciones para que se formulen los distintos gobiernos regionales después del 28 de mayo. En fin, nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando de política y ya nos vamos con los datos de Riera. Mira, los que estaban ahí durmiendo se han han robado el plátano. Por la noche dan miedo pasar por aquí. 5 minutitos para vosotros. Mohamed, no me digas que me das 5 minutos para dar un discurso y para irme. No es nuestro el barrio. No. ¿Cómo que no? No es nuestro el barrio, pero...
Seguimos en Dando Caña, recta final del programa, nos quedan en torno a unos 25 minutos y atención a la última ocurrencia de José Félix Tezanos, el dirigente del CIS, que más allá de ocurrírsele normalmente impulsar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez como el dirigente más votado y mejor valorado, ahora se le ha ocurrido acabar con los puentes por festividades religiosas. Una vez más, Tezanos envuelto en polémica. El presidente del CIS pone su objetivo ahora en las festividades religiosas. Propone claramente acabar con los puentes de una manera directa. Lo ha hecho público en Temas, la revista que dirige, donde plasma mensualmente sus opiniones sobre diferentes cuestiones. En un epígrafe de su artículo llamado El embrollo de los puentes, apunta a un asunto que genera disfunciones y que tiene soluciones lógicas, dice. Es el de los frecuentes puentes que afectan continuamente a nuestra vida social porque caen en mitad de semana. Asegura que existe una fijación de determinadas festividades religiosas y lo que él propone es seguir el ejemplo de algunos países y pasar las fiestas importantes a lunes o viernes. Vamos, que no se tenga en cuenta el santoral o la festividad en sí, sino que lo pongamos fácil para que se pueda ir de puente. Muy bien, Tezanos, siempre a lo importante. Pero no es el único artículo con el que ha generado revuelo. Basta con echar ojo a los dos anteriores. En el de mayo, por ejemplo, aquí se defiende de las críticas por su trabajo cargando contra Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, citando incluso al Papa Francisco y equiparando su situación a la de los judíos perseguidos bajo el régimen nazi para advertir de la supuesta radicalización de las derechas. Y en abril, más de lo mismo. Carga contra las encuestillas, dice, elaboradas por las empresas demoscópicas privadas, que dan vencedor a Feijóo en contraposición de lo que él dice, de lo que dice su CIS, y llama derechas negacionistas a quienes critican sus sondeos. Tezanos, cada vez más desacreditado, Tezanos, una vez más, en el ojo del huracán de las polémicas. A ver, ese señor tiene un problema fundamental. Desde luego. Que es que se ha cargado su prestigio profesional y lo ha dejado por los suelos. Y ha pasado de ser un señor que sí que creo que era catedrático de algo, a ser un señor que siempre es un lacayo directo a intelectual, es decir, sin uso del cerebro para nada, de una institución que se ha cargado. Por cierto, lo de los lunes y viernes, esto es más viejo que la tos. Y si os acordáis, en la época de un tal Rajoy, cuando salimos de la crisis del 2008, ya se habló de esa solución y en teoría estaba casi hecha de pasar todas las fiestas, fueran religiosas o profanas, a los lunes y a los viernes. Eso ya se habló. O sea que ni siquiera en eso es original y no se hizo. Pero, en fin, se podría hacer. Pero Tezanos me parece que el problema de reputación que tiene le da un nivel que en el Senegal podría tener vida. Yo el otro día leía un artículo, simplemente decía que había dilapidado 39 millones de euros. No es correcto el artículo, no, efectivamente. Es decir, el CIS nos ha costado casi 14 millones de euros todos los años desde que está así. Es decir, con lo cual, si multiplicamos por 4 años... 4 mínimo. Pues, por 4 como mínimo son 56 millones. Casi 60. Casi 60 millones. Con lo cual, bueno, la verdad es que es un desastre. Es decir, no acierta ni una. O sea, es decir, las manipula todas, quiero decir. Porque no acertar, pues no acertar alguna. Lo que significa, cuando no aciertas ninguna, que las manipulas, las cocinas absolutamente todas. ¿Que sigue ahí? Bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Es otro de los que tenemos que aguantar hasta que se marche este gobierno, pero es una vergüenza, pero absoluta. Quintana. Sí, bueno, a ver, Tezanos es que siempre ha sido un miembro, miembro de la ejecutiva del PSOE, lo era cuando le nombraron para el CIS. Siempre ha sido un miembro del PSOE o de cargos ya en los años 90, a principios de los años 90, elaboró lo que se llamó el Programa 2000, que era un programa del Partido Socialista en el poder con Felipe González, pensando ya en cómo iban a hacer los siguientes 25 años de gobierno. Fíjate. Es decir, siempre ha sido una especie de intelectual orgánico del PSOE. Y por lo tanto, su función, él siempre ha visto su función como la de utilizar sus saberes intelectuales al servicio del PSOE. Este es el problema. Eso puede existir, es decir, igual que hay intelectuales que trabajan, pues no sé, para la Iglesia, o intelectuales que trabajan para una empresa, o intelectuales que trabajan pues para cualquier movimiento social, puede haber un intelectual que colabora con un partido político. El problema es cuando justo un intelectual que se dedica a colaborar con un partido político lo colocas en el CIS, que es una institución que no está ahí para colaborar con un partido político. Ese es el problema, pero la función como tal
total de Tezanos no es nueva. Sobre el asunto de las vacaciones, ¿no? de cómo ubicar los días de fiesta. Las fiestas, sí, porque no son realmente las vacaciones. Bueno, es que justo voy a eso. Creo que los días de fiesta son importantes por el día. O sea, lo importante del día de fiesta es que haya un día especial, que es verdad, pero yo creo que es hasta bonito, que a veces cae en domingo, a veces cae en lunes, a veces cae en viernes. Es el sentido que tiene. Ese es el sentido, que ese día da igual la variación del calendario, fijamos de alguna manera que el 12 de octubre pues es un día especial para todos los españoles, porque justo ese día fue el día en el que se descubrió América y justo ese día celebramos Supongo la que por Virgen eso del Pilar. no se aceptó la propuesta. Claro, yo entiendo que en la época de Rajoy, que tú decías que efectivamente se planteó eso, hubo ahí dos corrientes. La corriente más tecnocrática, más de analizarlo todo según Excels, según cálculos, que dijo, oye, mira, si las fiestas se colocan aquí, resulta que ahorramos no sé cuánto dinero y tal y cual. Bien. Y luego estaba la corriente, digamos, más popular, más tradicional, más conservadora, más del día a día, que dice, oye, que los días de fiesta son importantes por ser ese día, no por ser cualquier otro, y que un día de fiesta no es meramente un día de vacaciones, lo que antes he dicho yo erróneamente. Un día de fiesta es un día de conmemoración y tiene un montón de sentido más. Ahí triunfó esta segunda opción. Es verdad que en el PSOE o en Tezanos o en la izquierda actual esta consideración en realidad muy probablemente está desnaturalizada, es decir, han desnaturalizado todo lo valioso per se, ¿no? Lo sagrado, algunas fiestas son sagradas, otras no, pero también lo que nos merece respeto por el mero hecho de ser en sí mismo, lo que es Matas de dos alguna pájaros manera... de un tiro. ¿No? Matas dos pájaros de un tiro. Sí, claro. Yo ni siquiera creo que esté intencionado, yo creo que es que ya están ahí. O sea, viven una vida tan desacralizada, tan sin ningún tipo de hitos importantes, ni para el país, ni para la nación, ni para una cuestión más espiritual, que en ese marco cabe perfectamente esta propuesta. Igual si dices de cambiar el día del trabajo del 1, pasarlo al viernes y el lunes, yo creo que también les daría, pero también les da igual por eso, porque lo que importa es que ha quedado como una especie de cosa de fiesta. De hecho, si así, gracias a eso consigues, lo que pasa es que en este caso no ocurriría. Iba a decir, si gracias a eso consigues que la gente vaya más a las manifestaciones, pero claro, cuando creas un puente, mira, acabas de dar, yo creo, el argumento que les va a convencer, porque el poner una fiesta en un puente de por sí, ya para siempre, hará que para siempre haya menos asistencia a manifestaciones. Mira que hay poca, ¿eh? Vamos a dejar este asunto aquí. Estos días, Riera, ¿estás en la Feria del Libro? Sí, efectivamente. Es decir, mañana viernes, sábado, en la caseta número 13, en el Retiro, a partir de las 5 de la tarde, desde las 5 hasta las 7 de la tarde, estaré allí firmando el libro El precio de las autonomías, 88.000 millones de despilfarro, que parece que se sigue vendiendo bastante bien. O sea, algunos días llegamos hasta la posición número 2 de más vendidos en Amazon en la parte de pública, es decir, de la parte de que le corresponde al libro, con lo cual espero allí a todas las personas que les apetezca pasarse por la caseta. Al que ya tenga el libro, lo haya comprado y se lo firmaré, al que lo quiera comprar se lo firmaré, y al que ya lo tenga y lo tenga firmado, en cualquier caso que se pase, porque nos tomaremos una foto, que quiero hacer un montaje de un collage de todos los que se pasen por la Feria del Libro, que colocamos o que me saluden, para montar un collage de recuerdo de esta oportunidad que tengo, porque ya estuve otro año. Hombre, sobre todo con el exitazo que está teniendo el libro, ¿eh? Sí, la verdad es que estoy encantado. Que así siga. Y solo, si me permites, y el miércoles, es decir, el miércoles 8 de junio estaré con Sociedad Civil Catalana firmando libros en la librería Byron de Barcelona, a la cual ya me ha confirmado que vendrá Joan Garriga, estará Joan Garriga durante la presentación y el coloquio que tendremos sobre el libro. Cuéntanos esos datos que nos has preparado para hoy sobre recaudación, que nos quedan 15 minutillos, y luego vamos con eso. Bueno, vamos a ver. Es decir, acaba de aparecer justo el día 31 de marzo, publicó por la tarde de la Agencia Tributaria los resultados de la recaudación al mes de abril. El mes de abril ha sido un magnífico mes de recaudación para la Agencia Tributaria, porque ha recaudado nada más y nada menos que 34.529 millones de euros de los españoles. 11.800 por IRPF, con un incremento del 11,3 con respecto a abril del 2022,
9.260 millones de euros en impuesto de sociedades, lo cual es una auténtica barbaridad, porque el gran error que está cometiendo de forma permanente la agencia tributaria es estima cuáles van a ser los beneficios y les dice a los empresarios, de acuerdo a esta estimación, esto es lo que me tienes que pagar. En el mes de enero vimos, del 2023, que ha tenido que devolver 6.000 millones de euros porque, bueno, se equivocó a lo largo de todo el año con la recaudación. Acaba de cometer exactamente el mismo error. El año pasado, recaudó 7.000 millones en el mes de abril, este año 9.200. En el mes de enero, de estos 7.000 extras que se metió al bolsillito, tuvo que devolver 6.000. Pues vamos a ver lo que le pasa en enero al que gobierne cuando tenga que devolver todo ese dinero anticipado. Sobre todo si se lo han gastado. Sobre todo si se lo han gastado. Y luego, el IVA crece un 3%. Pero fijaros, solo crece un 3% la recaudación del IVA con respecto a abril del año pasado. Si vemos que la inflación precisamente está alrededor de la armónica, está alrededor del 3,2, es decir, el IVA está creciendo a la misma velocidad que crece la inflación, no como los años anteriores, lo cual significa que la economía tiene un parón. Nos diga lo que nos diga la ministra de Economía, y esto es otro indicador de que el paro no debe de andar bien, porque si no, la recaudación del IVA tendría que haber crecido mucho más, porque el índice de los alimentos, que está en un 12% aproximadamente, debería haberse llevado el IVA a crecimientos más significativos. Pero fijaros, a pesar de todo, 34.500 millones. Acumulado a abril, llevamos pagados 90.000 millones de euros. Y en IRPF hemos pagado 41.600 millones, que es el 11,6% más que el año pasado. Pero vamos a ver, en una economía que no crece, que ha crecido en el primer trimestre un 0,5%, ¿cómo es posible que estén recaudando un 11,6%? Primero, porque han subido indirectamente los impuestos, y segundo, porque no les ha dado la gana hacer una deflación de los tramos. ¿Qué he hecho? Bueno, ya tenemos aquí la foto. Oiga, 90.000 millones frente a 85.000 millones, 5.100 millones más de recaudación este año. Pero digo, bueno, vamos a ver qué pasa, qué ha pasado con la recaudación del año 2019 en IRPF y con la recaudación del año 2023 en el IRPF. Pues ojo, que hay una sorpresa que os deja completamente impactados. En enero-abril del 2019 se recaudaron 28.094 millones de euros de IRPF. En enero a abril del 2023, 4 años después, con un crecimiento del PIB inferior al 2019, se han recaudado, lo hemos visto, 41.611 millones de euros, que significa un incremento del 48%. La economía no crece, la economía real no crece. La economía real, el PIB del 2022 es inferior al del 2019. El primer trimestre todavía no ha dado para que crezca la economía real más que en el 2019. Y nos han quitado del bolsillo, en lugar de 28.000 millones, nos han quitado 41.000 millones de euros. ¡Qué bárbaro! Oiga, por favor, vamos a ver. Esto es una auténtica barbaridad. Y si lo miramos en el IVA, nos han quitado un 33% más. Es decir, el Estado de Pedro Sánchez, este Estado en el que Pedro Sánchez es el omnímodo jefe, el amo del cotarro, lo vemos ahí, ha pasado de 64.000 millones a 90.000 millones. Es decir, 26.000 millones de euros más de recaudación, que supone un 41%, cuando la economía no ha crecido y cuando nuestra renta per cápita ha decrecido. Esto,
Sí, que lo sepan, o sea, que lo sepan los espectadores. Esto es lo que hay que decirle también a... Es un puñetero abusón. No, por supuesto que es un puñetero abusón, y mucho más que eso. Gastón y abusón. Vamos a ver, lo que está es quitándonos el dinero del bolsillo a los trabajadores. Y a quien más se lo quita es a quien menos tiene. O sea, no es Robin Hood, no es Curro Jiménez, que quitaba dinero a los ricos para dárselo a los pobres. No. Este se lo quita sobre todo a las clases medias y las clases bajas para quedárselo él, para gastárselo en fiestas como son la publicidad, las campañas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no puede permitirse este país, tener un tío que dilapida el dinero de los españoles y que le quita el dinero a la gente que menos tiene. Porque a los más ricos no tiene ningún problema. Esa es la campaña que habría que hacer de cara a las generales y poco más. Esta es una campaña. Poco más. Yo sé que me va a decir mi amigo Miguel Ángel que ideológicamente hay que añadirle más cosas. Sí, por supuesto, pero hay que comunicarles también a los ciudadanos, oiga, que nos han quitado un 41% más y nos han incrementado los impuestos en un 41% cuando la economía real ha decrecido. Y ahora adornémoslo además de ideología y de mensajes. Pero esto hay que decírselo a todos los españoles. Oiga, 41% más. Y lo dice la agencia tributaria, ¿eh? No lo dice José Ramón Riera, no. Lo dice la agencia tributaria de 64.000 a 98.000 millones. Claro, es que además está conectado. Es decir, la pregunta que hay que hacerse después es, ¿ese 41% más significa que nuestra sanidad es un 41% mejor? ¿Nuestra educación es un 41% mejor? Nuestros servicios públicos, nuestras carreteras, que ahora dicen que nos van a cobrar hasta por usar las autovías que no eran de pago. Con esta recaudación tendrían que ser un 41% mejores o más baratas, o habernos reducido el coste en las que sí que cobraban peaje, etcétera, etcétera. O sea, está conectado este dato con para qué se ha dedicado el dinero, qué idea se tiene del país, qué idea se tiene del ciudadano al cual se le saca un 41% más, pero no se le da. Bueno, y además de esta ruina que nos está contando Riera, Mazzali también tiene algo que contarnos, porque hay dos leyes que estarían poniendo en peligro un 40% de los terrenos españoles que se usan para producir, es decir, los agricultores y ganaderos deben estar que trinan. A ver, tenemos un claro enemigo dentro de la Comisión Europea en cuanto a comisiones, que es la Comisión de Medio Ambiente, frente a la Comisión de Agricultura, en la que yo tengo el honor de trabajar. Hay una ley que se llama de restauración de la naturaleza, que lo que está pretendiendo son dos cosas. Una, con la excusa de que hay un 80% de hábitats en Europa que hay que, digamos, rehacer porque están en malas condiciones, le hace tierra o sea, superficie, terreno y mar. Lo que pretenden es, entre otras cosas, por ejemplo, cara a los agricultores, es reducir el 50% de esos fitosanitarios que son medicinas para las plantas, con la cual sin esas herramientas no pueden ir contra las plagas que amenazan. Esa Red Natura a España, es decir, le correspondería, o mejor dicho, sufriría que un 40% de nuestra superficie de producción agrícola dejaría de utilizarse con la excusa de que efectivamente esos hábitats están en malas condiciones. Eso es una patada, pero en toda la boca a nuestros agricultores, porque eso significaría el final prácticamente de la agricultura que hay en España. Insisto, no estamos en contra de restauración de la naturaleza, lo que estamos en contra es de una legislación que está poniendo en entredicho y en peligro la agricultura europea, pero fundamentalmente la que a mí me importa, que es la agricultura española, ¿vale? A ver, a todo esto no se les ha preguntado a los agricultores y a los ganaderos, como de costumbre. ¿Para qué se les va a preguntar? ¿De acuerdo? Entonces, dirían que no. Que sepan nuestros televidentes que la Comisión de Agricultura rechazó de pleno y de plano esta pretensión de la Comisión de Medio Ambiente, que es la que está respaldada por el vicepresidente señor Timmermans, que es un loco de la vida que dice que efectivamente el Pacto Verde es lo mejor que le puede pasar a esta Europa y que Europa será verde o no será. Esta ley es una de las leyes, digamos, herramientas importantes y una ley llave para ese pacto verde que se quiere imponer en Europa, sí o sí, por el artículo 22. Con lo cual, que lo sepan, y efectivamente nuestros agricultores y ganaderos saben de qué estamos hablando, pero que lo sepan estas personas, digamos, que aman el campo y que tienen amigos que son agricultores y ganaderos, que lo que está pretendiendo esta ley de restauración de la naturaleza, con esto que estoy comentando, es destrozar la agricultura, que en España ha sido una potencia, es una potencia y debería de ser todavía mucho más potencia si tuviésemos unos defensores de nuestra agricultura como debiera de ser, que es este gobierno que se le llena la boca y un ministro que hace lo que, bueno,
30.000 millones de exportaciones en productos hortofrutícolas tuvimos el año pasado. Somos la huerta de Europa, Juan. 30.000 millones de euros. Oiga, perdóneme usted, es que 30.000 millones de euros es casi el 2,5% en exportación, el 2,5% del Francia PIB. ¿Cuánto debe exportar de eso? Porque tampoco se va a cortar, ¿eh? No. O sea, eso debe ser otro enemigo de esta comisión. Pero Francia se debe defender, ¿eh? Quienes están, digamos, defendiendo esto es, y además lo tengo que decir porque está ahí prescrito, es el señor César Luena, es un socialista que está ahí defendiendo esta ley de la restauración de la naturaleza, cuando el resto de los grupos que estamos viendo tal, pero usted está mal de la cabeza. Pero ¿cómo es posible que usted pueda estar defendiendo algo que va a perjudicar al 40% de la superficie agrícola de nuestra nación? Y al 3% del PIB en cuanto a exportaciones, que hemos exportado 30.000 millones de euros. Si le reducimos el 40% de la zona cultivable, eso se va a reducir el 40%, además del consumo nacional. Absolutamente. Además de que habrá que importar. Y entonces, quiero recordar a los espectadores que las exportaciones suman al PIB y las importaciones restan al Producto Interior Bruto y lo restan a la riqueza, que esto es muy importante. Cada vez que exportamos, es decir, generamos riqueza, cada vez que importamos, reducimos riqueza porque necesitamos traerlo para sobrevivir y tenemos que pagarlo. Es decir, exportar significa traer caja. De hecho, ayer en la Plaza Luxemburgo estábamos, claro, la gente de socialistas, verdes, izquierdas, tal, se manifestaron por su lado y nosotros estamos debajo todos del portal de Copa-Cogeca diciendo, señores, esto es un sentido, pero un sinsentido lo que se está tratando de hacer. Todo por eso. Medio ambiente, es decir, os comento, es el enemigo acérrimo de la Comisión de Agricultura, que está intentando, como he dicho antes, arañar y quitar competencias a la Comisión de Agricultura, porque para ellos el medio ambiente, el Pacto Verde, lo tienen, ¿sabes?, como si fuera un golpe seco en la frente. Y da igual lo que esté sucediendo. Van a por ello, Alba, van a por ello. Y eso será la ruina de la agricultura tradicional. Y si tú te fijas en la web de la Comisión Europea, Green Deal Pact, pero si a Timmermans le llaman Mr. Green Deal. Sí, está permanentemente en la web. José Ramón, tú que me sigues además en redes, perdóname, sabes que soy... Yo tuve un rifirrafe con el señor Timmermans en la última, lo viste, ¿no? Yo no me corté un pelo, me corté un pelo y al final se lo dije. O sea, lo que debería usted hacerse es dimitir y marcharse porque los agricultores y sus familias se lo vamos a agradecer. O sea, es que este tío es un peligro público para la agricultura. Y este es el tipo que está poniendo, digamos, como en punta de lanza la Comisión de Medio Ambiente en contra de la Comisión de Agricultura. Por eso estamos poniendo pie en pared. Vicepresidente ejecutivo. No, número 2 de la Comisión Europea. Con un poder de la pera limonera y con la señora von der Leyen haciéndole el rendezvous. ¿Sabes lo que te digo? Sí, ¿no? O sea que... Holandés. Sí. Acaba de comunicar, por cierto, Pedro Sánchez a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que renuncia a comparecer ante el Pleno de Estrasburgo el próximo 13 de julio, que sería además en plena campaña electoral, para presentar ese programa de presidencia española a la Unión Europea tal y como estaba previsto. Pues bien, acabamos de conocer que Sánchez renuncia a pronunciar ese discurso en la Eurocámara. Nos queda un minuto, les vamos a mostrar rápidamente las imágenes de ese tropiezo de Joe Biden que protagonizó en las últimas horas durante un acto en una academia militar. Unas imágenes que además, si ustedes son seguidores del canal de Telegram de Julio, habrán podido verlas. Ahí ven al presidente de Estados Unidos que se tropieza y se da, la verdad es que parece un buen golpe, ¿eh? Se da un chufo, pero sí. una chufa. Además, no es la primera vez que le vemos en una situación así, que da buena muestra del estado débil, por así decirlo, de el estado de su salud delicado. Además, de hecho, Julio muchas veces pone en canal de Telegram muchas de estas imágenes, así que síganle, Julio Ariza, El Toro. Hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes a las 12, como siempre, en Dando Caña, pero para seguir informados, ya lo saben en el canal de Telegram y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Disfruten de este fin de semana.